Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, hubo asamblea del Club Cerro Porteño, un poco... casi pasó en silencio, ¿verdad? Y desapercibido porque se dio el día sábado y muy temprano. Pero, a ver, hay muchas cosas que desgranar acá con respecto a lo del Cerro Porteño. La deuda, el tema de lo que dijo el presidente de Cerro Porteño, que me gustaría aquí que pasarlo in extenso. No le dejaron leer la memoria al presidente de Zapac, ¿verdad? No. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que fue la primera asamblea donde las voces disidentes o en contra se hicieron sentir. Hubo muchos Hubo cuestionamientos. una que recuerdo ahí en la explanada de la Nueva Olla donde también hubo, pero esta me parece que y ya habían avisado. Y con muchas ausencias de su comisión directiva que ya habíamos marcado en aquel partido contra Luqueño. Que ya no eran muchos los dirigentes que estaban cerca de Juan José Zapac. Y los cuestionamientos pasaban por lo que tiene que ver justamente con los logros deportivos, las decisiones que se han tomado a nivel dirigencial. Hasta inclusive se cuestionó el hecho de utilizar la olla para espectáculos que no son justamente de juegos internacionales, que es lo que más protestó la gente. Pero eso es por consecuencia de... Sí, todo eso ya... ¿Tú salgo bien, Quique? Bien. Por consecuencia de los resultados, porque claro, cuando en un principio se habló de espectáculos grandes en la olla, un convenio con una empresa, había mucha gente que festejaba porque quiere decir que tu estadio creció, llegó a un nivel importante, ¿verdad? Ese vino en el medio de una turba. Yo decía, ¿cómo no cuidar el tema de tener un tipo, ¿cómo se llama cuando alguien está conduciendo el acto? Sí, y estaba el presidente de la asamblea. Hay un Sí, presidente de la asamblea. pero tiene que haber alguien de este tipo porque no puede Zapac pedirle a la gente silencio, por favor. No queda bien y fue muy caótico, silencio por favor y fracasado y tal. Entonces me parece que tendría que haber tipo un maestro de ceremonia, ¿verdad? Hay que conduzca, y no es por Zapac, sino por cualquier presidente que enfrenta en una asamblea a un caudal de socios. Queda mucho mejor porque no. Es que salvo Alejandro Domínguez, que ahora está conduciendo muy bien los actos, no está por el presidente para estar conduciendo a la gente, lo que estamos observando. Es que justamente en una asamblea no puede haber esa figura que mencionas. Entiendo, pero por lo menos ahí está el guardia atrás. Por eso siempre se elige al presidente y al secretario de la asamblea. Es que nosotros tenemos... El jefe de seguridad, porque hubo una que la que recordó Dani, que la barra le hizo callar a la gente que quería protestar. Yo por eso preguntaba el sábado en el grupo cuando vi a las 9 si había barras. Justamente yo hicimos un material, Quique preparó un material en donde está todo lo que pasó, inclusive hubo un momento en el que ingresó Ángel Elian en vivo para hablar de lo que estaba pasando, y era el momento en que él iba a leer justamente la memoria y no le dejaban leer, y él le dice al presidente de mesa, por favor intervenga, y entonces ahí aparece el presidente de mesa, habla un poquito, pide mesura, pero tenemos todas esas cuestiones que se dieron desde temprano, los abucheos, los reclamos, y por último Zapac hablando de todo esto y diciendo que así nunca van a tomar el club. Juanma dice que el presidente de asamblea fue Clemente Barrios, exdiputado. Sí. Si sabrán ellos el tema de cuando se caldea y no hay forma de... Y la que recordaba era del 2019, también colabora Juanma. Claro, o sea, todo está relacionado con lo del fútbol. En el 2019 se había dado el tema del tetra de Olimpia. Para entender, para ir... Porque la del 21 fue toda de flores. Se había ganado... Se compró el pase de Jan, se salió campeón. ¿De qué forma en la cancha de Guaraní? Muy bien. Hay una que el propio presidente dice, bueno, basta, terminó. Y se estaban votando recién. Y esa fue, creo, la de 2019. Sí, Ariel. en cuanto a lo económico, subió un poquito para un lado, bajó para el otro respecto a las deudas, pero Juanma acá contaba el viernes juntando todo lo referente a la deuda al presidente, Zapac, entidad financiera y después otras cuestiones como impuesto, asciende a una suma cercana a los 50 millones de dólares. Está Juanma justamente en contacto. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, fue así, ¿verdad? Arrancó temprano, tuvo momentos dificultosos, pero lo principal, se aprobó el balance. Se aprobó el balance, realmente hubo una amplia mayoría
por parte de los socios a favor de aprobar este balance. Si bien es cierto, hubo un grupo de 70, 80 personas aproximadamente muy críticas a la gestión de esta comisión directiva presidida por Juan José Zapac. En realidad, la moción de este grupo era llevar a cuarto intermedio esta asamblea, crear una comisión auditora que nombra 5 socios para justamente analizar el balance y después llevar a votación si se aprobaba o no. O sea, no era, en esta ocasión no había esa intención así marcada de rechazar el balance directamente, sino que llevar a cuarto intermedio, estudiar, someter a auditoría este balance y allí luego llevar a votación, pero era una minoría realmente que se hicieron sentir, es cierto, desde el primer ingreso del presidente Juan José Zapac, 7:30, 7:45 aproximadamente, donde él va, quería tomar su lugar allí en la tarima donde iban a estar las autoridades, y este grupo de opositores eran mayoría en ese momento. Y le saltaron, obviamente, le reclamaban la gestión, le trataban de inútil, incluso le pedían su renuncia. Allí es donde empieza luego a llegar una mayor cantidad de socios ya con tendencia oficialista, y es donde ya se marca esa diferencia en cuanto a números, que después se vio reflejada también a la hora de la designación de presidente de asamblea y luego la aprobación del balance. ¿Cuántas personas asistieron a la asamblea? A ver, aquí tengo el número exacto de la cantidad de asistentes el día sábado. Con derecho a voz y voto, 326 personas. ¿Cuántas? Estuvieron en la asamblea. 126. 326. Hubo muchas más, evidentemente, pero que no reunían las condiciones para tener el derecho a voz y voto. Este número de 326 personas era la que tenían derecho a voto. ¿Y por cuántos votos se aprobó el balance? No, fue amplio realmente. 177 a favor de la aprobación contra 75. Fue la tendencia marcada prácticamente de la designación de autoridades asamblearias, de la manera en la que se iba a votar, siempre se mantuvo esa diferencia. Bueno, acá me están pasando un resumen bastante interesante. 689 personas en total, 326 podían votar. Después, total de activos, 138 millones de dólares. Total de pasivo, 49. Y total de patrimonio neto del club, 89 millones de dólares. Sí. Hoy la deuda de Cerro, ¿de cuánto es? Una deuda total de 49 millones de dólares aproximadamente. Sumando ya todo la cuestión de impuestos municipales, IPS, la deuda financiera con los bancos, con los sponsors. Aparece un sponsor nuevo que es el banco que lleva el nombre del estadio también, la deuda con Juan José Zapac, con el presidente, con Juan Carlos Petengil, 49 millones de dólares. 49 millones de dólares. ¿Cuánto de eso se le debe a la familia Zapac y cuánto a los bancos? A la familia, o a Juan José Zapac directamente, porque es muy claro el balance es de 15 millones de dólares, 15 millones 250 mil dólares aproximadamente. Ha subido unos 200 a 300 mil dólares aproximadamente la deuda con el presidente de Cerro Porteño. Hay costos, se le puso valor a cada jugador. A nivel general, el costo del plantel de jugadores. Pero no se desgrana ahí. No se especifica el monto o el valor que tiene cada futbolista para este balance. En total, el plantel de Cerro Porteño, según el balance presentado, tiene un valor de aproximadamente 58 millones y medio de dólares. Sí. Pero no, o sea, dice solamente plantel en general, no nombra jugadores ni tampoco la cantidad de jugadores. No
no especifica esto. A ver, aquí estoy viendo en la nota 5, pase de jugadores, plantel profesional. Esta cuenta se compone del valor de transferencia de jugadores asignados al Club Cerro Porteño para el registro contable de los mismos, y aparece a nivel general. Otros activos, pase de jugadores del plantel profesional, y ya aparece el monto en guaraníes. Está haciendo la conversión a dólares, sería de aproximadamente 58 millones y medio de dólares. ¿Cuál es la parte más fuerte en la que le increpan al presidente de Cerro? ¿Qué es lo que le increpa? ¿Qué es lo que le decían? No, de todo, los reclamos de todo, inútil, renunciar, no servir para hacerlo. No, pero yo no te hablo de adjetivos. ¿Qué cuestionamiento es lo que le hacen? Principalmente lo deportivo, Bruno. Sí, evidentemente, al tratarse de un equipo tan grande como Cerro Porteño, todo se centra en resultados deportivos, ¿sí? Entonces, principalmente eso. Por eso es que cuando iba a empezar él a leer la memoria que está escrito, eso de hecho en el folleto del balance general, aparecían de vuelta el tema de las obras, del Parque Azurana, el colegio, de la butaca, el cambio y eso le enerva muchísimo a la gente, principalmente a los opositores que estuvieron. Y allí es donde saltan y no le dejan ni siquiera terminar el primer párrafo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del presidente? No, el presidente pidió en algún momento silencio, pero después como que se resignó y rápidamente dijo, bueno, está bien, yo no voy a leer, cualquier cosa está escrito, está documentado, está ahí en el balance, en el folleto. Y ahí se dio la palabra al presidente de la Asamblea. Bueno, ¿y te parece lo escuchamos al presidente de Cerro? Y si tenés algún número, algo que te llame la atención. Lo de Petengil, ¿cuánto es la deuda que dijiste? A ver, aquí tengo lo de Juan Carlos Petengil. La deuda que tiene había disminuido de $750,000 a $418,000 según el balance de este año. Sí. Después pero es muy pequeño eso, ¿verdad? O sea, dentro de lo que es la deuda total de 49 millones y 15 millones a Juan José, 15 millones en moneda, ¿verdad? Sí. Después las deudas con los bancos, Bruno. Sí, la deuda con los bancos, ¿en cuánto está? Las deudas con los bancos son deudas que generan intereses y no pagas y después te aplican y no te perdonan. De 21 millones del año pasado bajó a 17 millones este año. O sea, casi más de 3 millones de dólares aproximadamente, que son el famoso préstamo para la construcción de la nueva olla, con las diferentes entidades bancarias. Pero eso no está al día, ¿acaso? Sí, está al día, por eso. De lo que fue el año pasado 21 millones, este año baja a 17 millones. Es decir, que se están pagando en tiempo y en forma. Acá me dicen, el aumento de la deuda con Juan José Zapag es exclusivamente por la suba del tipo de cambio de un año a otro, de dólares. En otra palabra, la deuda de JJ Zapag no subió prácticamente. No se puede poner el detalle del valor de los jugadores porque cuando te quieren negociar el precio de un jugador se quieren agarrar del valor contable, dice. Bueno, pero igual el club va a vender o no va a vender, ¿verdad? Si tiene... Inclusive yo siempre recuerdo cláusula de rescisión. Cuando se dan este tipo de casos, la teoría del doctor Gerardo Acosta, ¿verdad? Que inclusive dice que no es lo legal colocar eso como activo, ¿verdad? Pero bueno, hubo una época donde sí colocaban los nombres y después generaba todo tipo de debate cuando el hincha decía, ¿cómo fulano de tal va a costar esto mientras que el otro? Yo creo que también para buscarle la vuelta le hicieron eso. ¿Sabes qué pasó, Dani? Que enseguida los muchachos hurgaron y Transmarket, que es una cuenta, o sea, una aplicación que se dedica al tema de valorizar jugadores y plantel. Para esta empresa internacional, el costo del plantel de Cerro Porteño es de 25 millones de dólares. Sin embargo, en el valor contable figura más de 50, ¿verdad? Y eso picó bastante, ¿verdad? O sea, convengamos que es una cifra muy generosa. La otra vez en un balance había 4 o 5 jugadores que costaban 5 millones, de los cuales 2 sí costaban. Claro, los otros 2, para no tener la duda.
Porque Sí. ahí aparecía Villasanti y compañía que Claro. eran vendibles, ¿verdad? Y ahora buscas ahí Fabricio Peralta, ¿Cuánto? Wilder, y no sé, no. Jan. después, Jan, que es definitivo de Cerro. Y Pero después, haciendo, para vender, haciendo un cálculo así grosero promedio, si son más de 50 millones y son, no sé, 20, de 25 a 30 jugadores, cada uno tendría que costar más de 2 millones de dólares. O alrededor, y voy a decir, bueno, los Fabricio, Wilder, Jan, puede ser, pero el resto... después hay muchos jugadores que no son de Cerro. El Churín, ¿cuánto tiempo en contrato tiene? Pachi. Es vendible Pachi. A ver, ¿quién más después? No. Arzamendia, Enzo Jiménez, jugador de Cerro. Enzo Jiménez. Jam. Por hasta eso decíamos, tiene Jam, contrato. Jan, Fabricio, Peralta, Wilder Viera, Arzamendia. Arzamendia, Que- entiendo que es que- a préstamo. Que se habló tanto lo de Jan del tema de que la supuesta cláusula y compañía. Ahí veíamos un poco el monto, ¿verdad? Que podés ir viendo de los jugadores vendibles cuánto cuestan, ¿verdad? En este caso, no hay un techo superior a los Morel 3 millones, es... por ejemplo. Morel también es jugador de Ya Cerro. es jugador de Cerro, sí. Morel. Que ¿Cuánto cuesta hay una- Morel? Hablaba de una deuda también el presidente de Guaraní hace poco. Pirinamota creo que tiene un año más de contrato. Ferfer tiene un año más de contrato. Alfio Vida préstamo. Acá me dicen que Trinidense Luqueño sin público, eso ya lo habíamos mencionado con Benru, ahora en el espacio deportivo lo hacemos. Y Trinidense Cerro Porteño se juega en cancha de Nacional. Y no tenía mucho sentido, justo la semana pasada dijimos, es el partido sándwich entre los dos partidos de la Copa Libertadores, y dijimos que Cerro probablemente vaya a Encarnación con suplentes, porque primero juega en Chile contra Colo-Colo y luego recibe ¿a quién es? ¿Alianza o a Fluminense? No, Alianza. Pero Segundo bueno. partido de Alianza. Y el año pasado ya jugaron Trinidense con Cerro. Un lindo partido en La cancha en nacional. la cancha nacional. Ahí donde Alan Núñez pierde el puesto, Sí. y Carrascal le hace un El partido. primer tiempo hubo como 3, 4 goles por ahí. Sí, 3-2, por ahí, 2-2 terminó el primer tiempo, Sí, exacto. sí. Exacto. Y Fabricio entonces, hizo un gol. Fabricio Peralta Claro. había jugado como más adelantado aquella sí, vez. sí, y uno decía, mira, justo a Cerro le toca logísticamente un partido complicado, pero que igual iba a ir con suplentes. Entonces yo creo que desde la organización, porque siempre hay mucho tino en la gente de Trinidad, se habrán dicho, ¿para qué llevara con el gasto que eso implica si es que Cerro probablemente ese partido lo tome de una forma muy secundaria? Y Trinidense Luqueño ya se juega a puertas cerradas porque están haciendo obras en campo de Trinidense. Está hecho el comunicado donde aclara esa situación. Sí. Bueno, Juanma, para redondear lo de Cerro Porteño, perdón, Fabio, ¿qué más? Con relación a lo contable, a lo financiero, el tema del balance fue aprobado. Me parece a mí los puntos más resaltantes fueron eso, ¿no? La suba de la deuda con el presidente Juan José Zapac de $15.200.000 aproximadamente al cierre del 31 de diciembre. Disminuye la deuda con Juan Carlos Petengil de $750.000 a $418.000, y también la disminución de las deudas financieras de 21 millones a 17 millones de dólares aproximadamente. Es la situación actual de lo financiero en cuanto a Cerro Porteño. Gracias, Juanma, volvemos más tarde, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Estamos con José Romero, colega 8TV de Tucumán. José, gusto de saludarte acá para todo el Paraguay. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para todos ustedes. Bueno, entiendo que están a punto de dar la resolución del juzgado, estamos hablando de Tucumán, sobre el caso de los jugadores de Vélez. Sí, efectivamente, desde las 8 de la mañana ha comenzado una audiencia en la que una jueza que encabeza este tribunal de impugnación debe resolver si 3 de los 4 jugadores continúan el proceso en libertad, como lo tiene o como ha fallado la jueza Moreira, la que está entendiendo en esta causa, con el jugador Sebastián Sosa. Es decir, Cufré, Florentín y Osorio, quienes deberían estar con arresto domiciliario, esperando que se termine de la investigación en relación al abuso sexual denunciado por esta periodista de 24 años, ahora han impugnado la decisión de la doctora Moreira, y en este momento está terminando de resolver la doctora Julieta Casas qué es lo que va a hacer de la suerte de esos 3 jugadores. Recordemos que además del arresto domiciliario se le había impuesto una caución de
50 millones de pesos, y todavía están a la espera de ver qué es lo que resuelven ahora en esta audiencia para ver si, reitero, siguen en domiciliaria o pueden ya viajar a Buenos Aires y esperar aquí la terminación de la investigación. ¿Cómo ves la situación de los jugadores? Bueno, creo que tres hay que un poco hacer ahí soslayarlo a uno de los jugadores, ¿verdad? Porque tiene otro tipo penal y pareciera ser menos complicado, ¿verdad? Sí, hay una actuación secundaria, según la jueza, que le da la imputación, que se trata de Sebastián Sosa, que por estas horas aguarda que le acepten la caución. Había entregado en caución él $50.000, que lo quiere depositar, pero hasta ahora no se lo habrían aceptado desde alguna de las partes. Entiendo que la querella no aceptó, que está pidiendo que pongan una propiedad o algún tipo de vehículo como caución, pero es el que podría ya dentro de unos días, si no es mañana o pasado, ya salir del lugar donde se encuentra detenido, que es una dependencia de la policía de la provincia de acá de Tucumán, en la Argentina. En tanto, el resto, en el caso de Florentín, él tiene una imputación de abuso sexual con acceso carnal, con lo cual podría, una vez que llegue a juicio oral, tener una pena que está entre los 8 y los 20 años de prisión efectiva, de comprobarse la imputación que se está haciendo, ¿no? Claramente. La víctima volvió a declarar y según trascendió que había dicho que era injusto que estos jugadores estén en una casa, posiblemente tengan pileta y arcos de fútbol para que practiquen, según, en la audiencia de esta mañana declaró la denunciante, dijo que su vida está paralizada desde el momento que hizo la denuncia y desde el momento en que sufrió el abuso sexual, con lo cual le pidió a la jueza Casas de que no le otorgue la libertad, sino que continúen en arresto domiciliario, que es una medida de coerción que está al límite, digamos. Ellos no tienen prisión preventiva, sino tienen un arresto domiciliario, es decir, en la que cumplirse ese arresto domiciliario pueden estar incluso con sus familias, ¿sí? Pueden ser personas visitables y todo lo demás sin tener que pasar por un proceso administrativo como el de una prisión preventiva. Es decir, tienen ciertos beneficios. Lo que está pidiendo la denunciante y sus abogados es que no lo tengan y que se aumenten esas medidas de coerción impuestas por la jueza, cosa que vamos a saberlo en algunos minutos cuando la jueza cite nuevamente a las partes a esta sala de audiencia, que es la sala 18, que está en el 4º piso de tribunales penales de acá de la provincia de Tucumán. Así que hay que ver qué es lo que termina de resolver y dónde y qué va a ser de la suerte de esos 3 jugadores que impugnaron la decisión de la jueza anterior. En el caso puntual de Florentín, poniendo foco en Florentín, ¿crees que hay un aditamento con él por el hecho de, bueno, primero la cuestión de la región, ¿verdad?, de donde se desarrolla este juicio, ¿verdad? Independientemente, no estamos entrando a valorar el tema del juicio de fondo, ¿verdad? Pero por eso te decía, rasgos particulares que se puedan dar en un juicio, ¿verdad? En el caso de él, primero que se desarrolla en Tucumán y segundo el tema de la nacionalidad, ¿incide eso o no? Sí, claramente los abogados entienden, los abogados de la denunciante, de la querella, entienden que hay peligro de fuga y peligro de entorpecimiento también de la causa. Ellos en la audiencia anterior de impugnación, y lo repitieron también en esta, la de hoy, que ellos entienden que los 3 jugadores podrían entorpecer la causa, que ya le enviaron mensajes. Por ejemplo, Sebastián Sosa le habría enviado mensajes a la denunciante pidiéndole que borrara ciertos chats o que no diga determinadas cosas. Es decir, que entienden ellos que hay peligro de fuga por esta cuestión de que podría irse a Paraguay, el jugador florentino en su caso, o los otros que tienen los medios económicos, los contactos, para que no lleguen a juicio oral y público, cosa que debe suceder en el plazo
de no menos de 6 meses, según lo que indica nuestro Código Penal. Está muy bien. Una consulta puntual, José, curiosidad. ¿Los tipos penales se suman en la Argentina o no? ¿Cómo? A ver, ¿las penas se suman en la Argentina o no? Hay casos que sí, deben ser solicitados como tal, ¿no? En este, puntualmente, él tiene una imputación, Florentín digo, ¿no? Tiene Sí. una imputación que tiene como pena entre 8 y 20 años. No tiene otra más. No hay otra demanda que sería sumatoria de otra causa por ahora. No sé si ustedes tienen otra causa de él. No. Es una simple curiosidad que tenía penalmente para saber cómo se maneja la Argentina, ¿verdad? Porque Pero acá sí, en nuestro otro país... código que es muy distinto al federal, ¿no? Son distintos códigos, dependen de las provincias. En este caso nosotros tenemos incluso un código penal que hace que todo sea, o al menos se haya visto muy rápido. Audiencia, imputación de ellos, impugnación. Se resolvió muy rápido la audiencia de impugnacionista, que de una semana a otra se terminó colocando una fecha. Suele ser entre 10 y 15 días recién, o sea, está intentándolo resolver muy rápido. Incluso nosotros tenemos ahora Semana Santa por las Pascuas, con lo cual hay asuetos administrativos y feriados esta semana, es decir, si no se resuelve hoy, cosa que sí va a suceder, posiblemente tengan que esperar hasta la próxima semana y deberán pasar el resto de esos días tras las rejas, como lo vienen haciendo desde el momento en el que han sido detenidos por la justicia provincial. Perfecto. Gracias, muy amable José por atendernos, muy gentil. Les mando un abrazo grande, hasta luego. Gracias, muy amable. José Romero, colega 8TV de Tucumán, hablándonos sobre la audiencia, sobre el caso de los jugadores de Vélez. Ahora están por dar la resolución, vamos a ver si es que se da esto, estamos atentos. Doctor Jorge Rivas, socio del Club Cerro Porteño, gusto saludarte, doctor, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Doctor, ¿tenés inquietudes que querés transmitir al aire sobre la asamblea, entiendo, de Cerro Porteño? Así mismo. En primer lugar, Bruno, creo que es conveniente eliminar algunas cuestiones que no son ciertas. Por todos los grupos de WhatsApp de cerristas se dice que por un 80% se aprobó la memoria y el balance de la comisión directiva, y eso no es así. Voy a dar un solo caso para no estudiar demasiado. Cuando se votó mi moción, que fue la de cuarto intermedio, conformar una comisión revisora del balance para luego continuar la asamblea y aprobar o rechazar según el informe de la comisión, y la otra moción era la de por la aprobación, el presidente de la asamblea hizo votar primero la moción de por la aprobación, levantaron la mano los oficialistas y dijo mayoría absoluta aprobado. O sea, no se puede saber el porcentaje de los votantes a favor porque no se contaron los votos. O sea, ¿cómo yo voy a saber si es mayoría, minoría, mayoría absoluta, mayoría de 2/3, mayoría simple, si no conté los votos? Ojo, dijo mayoría absoluta, aprobado sin llevar a votación la siguiente moción. En una asamblea llevada a cabo con seriedad se tienen que asentar los resultados. Por la aprobación, tantos votos; por la moción 2, comisión revisora, tantos votos. Pero no se hizo de esa manera. La otra cuestión es que había mucha gente que son funcionarios del club que estaban en las asambleas, y el estatuto es clarísimo en el sentido de prohibir la participación en la asamblea a las personas que en los últimos 6 meses hayan recibido algún sueldo del club. Entonces eso fue sumamente irregular, la presencia de funcionarios. Lo que también me llamó mucho la atención en esta asamblea es el alto nivel de rechazo que tuvo el presidente, ya que cuando él ingresó para el segundo llamado a las 8 de la mañana, entró triunfante con una sonrisa así bien cálida, y la oposición le dio también una cálida bienvenida. Se le dijo de todo menos que era lindo y que estaba elegante. Esa fue una muestra de disconformidad.
Cuando el presidente intentó leer su memoria, muchos asambleístas le gritaron de todo, le preguntaron, ¿y dónde están las copas? ¿Dónde están los éxitos deportivos? Y el presidente se molestó, Juan José se molestó diciendo que era una falta de respeto, que no se puede estar así, y dijo, bueno, yo no voy a leer mi memoria porque de ahí ya está por escrito y no me dejan hablar. Cuando me tocó hacer uso de la palabra en la asamblea, yo le dije al presidente, usted pidió respeto, yo se lo voy a dar, porque es lo que corresponde. También voy a dar respeto a la mesa directiva. Por eso no significa que esté de acuerdo o que vaya a ser estar de acuerdo con ustedes. Y empecé a cuestionar, en primer lugar, el informe del síndico. El síndico es el que controla a la comisión directiva en cuanto al manejo de los números, de los recursos del club. Y el informe del síndico estaba redactado en términos genéricos. Parece un copia-pega de varias asambleas anteriores. Según las normas de contabilidad aceptadas, todo esto está muy lindo, muy churro, denle besito y aprueben. Así todo en términos genéricos. Y yo le dije a la asamblea, a la mesa directiva y al presidente, esto puede ser una síntesis para exponer en la asamblea, pero en el documento impreso tiene que estar un informe serio, hacer referencia a cada cuenta, decir por qué está bien, qué hay que mejorar, etcétera. No una cosa así genérica de menos de una página. Entonces, como está así, es claro que el informe es absolutamente deficiente, el informe de los síndicos. Si el que controla presenta un informe deficiente, naturalmente el balance no es confiable, porque parece un favor hecho entre amigos. Bueno, y en cuanto a la memoria, sí está ahí por escrito y todos sabemos las obras que hizo. Yo creo que en un próximo gobierno Juan José Zapal sería un excelente ministro de Obras Públicas. Ojalá no lo pongan como ministro de Deportes, pero sería un excelente ministro de Obras Públicas porque es un gran constructor. Así como hay un dibujo que se llama Bob el Constructor, Juan José el Constructor. Se le agradece, se le felicita por las obras, por la inversión y por la infraestructura, pero no basta. Su trabajo es en ese sentido deficiente. Y yo le dije en la asamblea, mientras tengamos fracasos deportivos, va a seguir teniendo cada vez más críticas y es inevitable. Algunos le hacen la crítica de manera educada, otros le hacen de manera más exacerbada. Y también yo le dije al presidente en la asamblea, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos decimos exabruptos, pero yo creo que el asociado cerrista merece un pedido de disculpas de su parte por haberlo tratado de pelagatos. Y él hizo un gesto con la mano de que no lo iba a hacer. La soberbia no es buena compañera. Se equivocó el presidente al tratarle de pelagatos a quienes se manifestaban en su contra. Y lo admita o no lo admita, fue una falta de respeto. Y se niega. La grandeza de un hombre no está en no equivocarse. La grandeza de una persona está en admitir los errores, corregir los errores, disculparse cuando hace falta y seguir mirando para adelante. De eso se trata. Y el presidente simplemente dijo, no lo va a hacer, no le gusta, etcétera. Y esa es la cuestión. Después, y finalmente quiero cerrar con esto, mi querido Bruno, haciendo una comparación. Juan José es un excelente empresario. Como empresario es un tipo sumamente exitoso, nadie lo puede negar. Y haciendo un paralelismo con la empresa privada, vos ves el balance de Cerro y ves todo el dinero que Juan José invirtió en el club. Está ahí en el balance, que fue aprobado. Uno ve la plata que él puso y los resultados que obtuvo. Si él fuera el CEO de Ecopetrol, los accionistas de Ecopetrol lo despedirían, porque la relación de costo-beneficio, la plata que se invirtió en relación a los resultados obtenidos, es absolutamente negativo. En una empresa privada, a él lo despiden por no haber obtenido los logros.
Y ese es el presidente que hoy tiene Cerro Porteño, lastimosamente. Lo más doloroso es ver los memes de los amigos olimpistas que dicen Juan José, sé eterno, y se cagan de la risa de nosotros. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Quería compartir un poco estas reflexiones de lo que sucedió en la Asamblea. Fue irregular la Asamblea por la participación de gente que no debió participar. Fue irregular y deficiente el informe de la sindicatura, parece un informe de amigos. El balance tiene cuestionamientos de técnicos que después en otro momento podríamos conversar, pero al final primó otra vez acá hubo una tramoya, una trampita para que se apruebe el balance, además del manejo de la asamblea. Y bueno, en estas circunstancias ya tenemos un tetracebollato y probablemente lleguemos a un pentacebollato con mucha suerte si seguimos en este rumbo. Doctor, dos cuestiones. Una, me dicen acá que el síndico del club es el presidente del Colegio de Contadores del Paraguay, que el balance fue auditado por la firma Beckertelli, empresa de auditoría de primer nivel. Son dos puntualizaciones que me están haciendo por mensaje ahora. Me parece muy bien que haya sido así. Lo que no entiendo es por qué hicieron un informe deficiente. Yo no puedo saber, como yo no soy síndico y yo no vi los comprobantes del balance, no te puedo decir se equivoca esa empresa auditora. Lo que yo pregunto es ¿por qué no transcribieron en el documento que se entrega a los socios, en el impreso, el informe completo? Porque ese informe escueto de media página, copia-pega de las asambleas anteriores y que parece redactado para favorecer a los amigos, no merece confiabilidad. Si realmente fue una empresa de primer nivel que hizo el informe o auditado para los síndicos, hubiese sido interesante que el documento esté mejor confeccionado, justamente para avalar el trabajo, justamente para eso. Sin embargo, se hizo así nomás. Y eso para mí es peor. O sea, es como tenerlo a Messi y vos lo pongas a Churín en vez de Messi. Eso no es. ¿Por qué si tenerlo mejor mandar un documento de media página así, ahí hecho a nivel de los muchachos nomás? Para mí es más grave eso. O sea, demuestra un manejo poco serio ya. Ahora sí ya me parece poco serio. Doctor, Si lo vamos a escuchar ¿lo vamos a escuchar al presidente ahora, Juan José Zapag, después de Edgar, pero quiero que escuches en la radio. Yo no sé si escuché mal porque seguí sus declaraciones y en un momento dado él dijo que no pudo leer su memoria por gente y por culpa de gente como la que se le echó se suspendió el ingreso de los hinchas y todo lo demás, o sea, como que una especie de barra brava, ¿verdad? Yo no sé si escuché mal, Fabio Ariel, pero ese cuestionamiento sí, eso dijo el presidente en varios medios. Te voy a contestar esto, Bruno, con un refrán. El perro cree que todo el mundo entierra huesos. No sé si soy claro. ¿Quién maneja las barras? ¿O quién manejaba las barras? ¿O con la complicidad de quién las barras patoteaban a los socios en la asamblea? Bueno, entonces, cuando alguien le grita, cree que son las barras, y porque bueno, el perro cree que todo el mundo entierra huesos. Doctor, muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo. Doctor Jorge Rivas, socio del Club Cerro Porteño. Sí, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Por el mes de Semana Santa, la promo como Taller vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas como. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida
por el mes de marzo. Estamos con Juan Carlos Petengil, vicepresidente del Club Cerro Porteño. Dos informaciones antes de ir al vicepresidente de Cerro. Dani Alves ya salió de la cárcel en libertad provisional tras pagar la fianza. Esto sucedió ahora en medio de un escándalo y en medio de protestas con pancartas, muchas mujeres que fueron hasta el lugar de presidio de Dani Alves. Y otra cosa, Federico, lo de sí, hace la minutos, situación de mira, los jugadores de Vélez. Exactamente, porque ayer, bueno, nosotros bajamos una hora, ayer ya están cerca de las 13 o pasada. Dice, confirman el arresto domiciliario de los jugadores de Vélez. Después de una audiencia que duró casi 5 horas, la juez Laura Julieta Casas confirmó que los futbolistas de Vélez seguirán con arresto domiciliario. La magistrada en estos momentos, porque noticia en desarrollo, continúa dando a conocer los fundamentos de su decisión y esta mañana declaró de vuelta a la denunciante y dio aspectos mucho más mucho más, o sea, Florentín va a seguir sigue Florentín, en exactamente, prisión domiciliaria. Claro, porque en Tucumán, en Tucumán, los abogados de ellos hoy pidieron invalidar la decisión del viernes, que tengan libertad, pero la jueza ratificó y siguen con arresto domiciliario. Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Bruno, para Federico, para Ariel, para Chum, para todos ahí y para la gran audiencia de ese Cardinal. Bueno, gracias por atendernos, licenciado. Yo el teléfono me está explotando. Hay gente que está a favor, en contra. Tratamos siempre de dar todas las voces para que el hincha de Cerro finalmente saque sus conclusiones con respecto a la última asamblea de Cerro Porteño. Me decían acá, por ejemplo, que el que hizo la auditoría es un balance de una firma internacional, Beckertelli, que el síndico del club es el presidente del Colegio de Contadores del Paraguay. Sin embargo, un socio de Cerro Porteño, el doctor Rivas, que habló en la asamblea, nos decía que esto fue irregular porque votaron personas que son funcionarios del club, pero a grandes rasgos hacía un reclamo en lo deportivo de Cerro Porteño y me gustaría un poco, o nos gustaría un poco, licenciado, saber cuál es tu postura, tu visión sobre lo que está pasando. En orden primero, Bruno, si es, ¿verdad? Así, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de quién vota, quién no vota. El club tiene un tribunal electoral independiente que habilita a los votantes. Me acuerdo que en la asamblea donde fue electo esa comisión directiva también hubo las quejas sobre el padrón. Después hubo el periodo de tacha y reclamo y me acuerdo que una lista opositora a las nuestras terminó con tacha y reclamo entre sus miembros electos, ¿verdad? Que no cumplían la antigüedad, que no estaban al día, que tenían cuestiones judiciales, ¿verdad? Entonces, esto es un tema del Tribunal Electoral Independiente. Yo lo que te puedo hablar es sobre el balance y, por supuesto, que el reclamo deportivo es razonable, es esperado. Cerro Porteño se debe a su historia, a su grandeza, y no salir campeón 2 años es un fracaso, ¿verdad? No es que estamos ajenos a eso. Yo creo que en diciembre declaré en tu misma radio que para nosotros el año ha sido un fracaso, aunque hayamos terminado muy bien, con muchos jugadores de la cantera en casa, que después esos jugadores de la cantera en casa, menos el lastimado Lucas Quintana, lastimosamente lastimó hacia finales del año, fueron los grandes artífices del campeonato del preolímpico, ¿verdad? Ronaldo, Alan Núñez, Dani Riva, Wilder, Fabricio, fueron la columna vertebral de lo que fue el preolímpico, ¿verdad? Entonces, eso fue gracias a que el segundo semestre del año pasado, con el profesor Bernay, pudimos incorporar eso en el plantel de primera y venían con un rodaje de primera. Yo creo que si Lucas Quintana no seleccionaba, también iba a ser un gran jugador en el preolímpico, pero bueno, eso ya es historia. Y el balance en sí, para mí que está muy bien, ¿verdad? Tenemos un aumento en 27%, en un 15% en los ingresos, aumentó casi 15% en los ingresos. Se ven ahí las transferencias que hemos hecho, ¿verdad? Empezamos el año pasado con la transferencia de Pulpito al Esparta de Moscú, después la transferencia de Coyote Rodríguez al Rosario Central,
La tercera transferencia que hicimos fue la de Robert Morales al Toluca. Hay que recordarse que Robert Morales viene libre, queda libre de un equipo contrario en Paraguay y le regala el 50% de sus pases a Cerro Porteño y el jugador se queda con el otro 50%. Entonces, cuando vemos las cifras por las cuales Cerro vende su 50% al Toluca, es una cifra millonaria, ¿verdad? Y terminamos el año con la transferencia de Damián Bobadilla al San Paulo, que Damián también es producto de la cantera, el hijo de un ex arquero histórico del club, que hizo toda la formativa en Cerro Porteño, fue capitán en casi toda la formativa de Cerro Porteño, se consolida el año pasado, en el último tramo del año, se consolida y su premio era transferencia al San Paulo, ¿verdad? Entonces, también renovamos contigo por 4 años más, incorporamos un sponsor como bueno, que también se quedó con los naming rights, y con esos ingresos pudimos disminuir el pasivo financiero en los bancos en casi $3 millones, ¿verdad? Que es mucha plata, y logramos una utilidad de casi de más de 3.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces creo que el balance en sí es muy positivo. Lo que sí, la materia deportiva, como te repito, estamos carentes, somos los primeros autocríticos y esperamos revertir esto empezando el sábado con el nuevo ciclo de Manolo Jiménez y poder empezar una victoria el sábado y viajar tranquilo el miércoles a Santiago de Chile. Licenciado, ¿pasa a ser ahora en la apertura la prioridad, como vos lo habías dicho tiempo atrás, porque un poco ahora se apunta más a la Libertadores, visto lo que sucedió o lo que está pasando con Libertad, que se escapa no solamente de Cerro, sino de todos, ¿es partido a partido? ¿Cómo están analizando esa situación puntual? Para Cerro la prioridad es la Copa Libertadores, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Tenemos 2 partidos muy de seguido, ¿verdad? Tengo que viajar a Santiago contra Colo-Colo, que es un equipo muy grande en Chile, ¿verdad? Yo sé que hay comentarios que contra el Triqui casi pasó, pero no hay que olvidarse que es un equipo grande en Chile, que tiene historia, tiene trayectoria, tiene ganada Copa Libertadores, y su estadio va a meter 40.000 personas, o sea, va a ser un ambiente hostil para cualquier equipo visitante. Nosotros creemos que es un muy buen equipo y vamos a ir con todas las armas como para poder sacar un buen resultado, ¿verdad? Pero para mí, yo te digo, la prioridad de acá hasta la Copa América, hasta el 3 sería clasificar al octavo de final de la Copa Libertadores. ¿Por qué Manolo Jiménez? Y si fue de consenso el hecho de que lo nominen como técnico. Claro que fue un hecho de consenso, ¿verdad? Nosotros manejamos una lista de 3 candidatos, ¿verdad? 3 candidatos extranjeros siempre. Nunca consideramos un técnico en el ámbito local, ¿verdad? Mucho se abarajó el nombre de Julio César Cáceres. Él está trabajando en un club de fútbol paraguayo. Él es un excelente técnico, una trayectoria como jugador parecida a la de Celso Ayala, a la de Colorado Gamarra, pero está trabajando en un equipo. Nosotros nunca consideramos a alguien que está trabajando en un equipo, más todavía en un equipo del ámbito local, ¿verdad? Teníamos una lista de 3, conversamos con los 3. Nos gustó mucho la presentación de Manolo Jiménez. Él había estado en el club desde septiembre hasta diciembre, conocía a cabalidad el plantel, las instalaciones, el club, todo. Quedamos con 2 opciones, en las cuales con una no pudimos avanzar por el tema económico, que sus pretensiones eran muy altas para el fútbol paraguayo. Nosotros estuvimos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero el cuerpo técnico era de mucha jerarquía y ellos tienen su caché, como se dice, su nivel de salario, y no pudimos llegar, y como no lo llegamos a un acuerdo muy rápido.
¿Ese era Thiago Núñez? No era Thiago Núñez, pero no me gustaría decir nombre uno no tenemos acuerdos de confidencialidad, tenemos acuerdos de sigilo, no podemos decir nombre porque seguro que también están negociando, está libre, ¿verdad? Entonces estarán negociando uno que otro club, pero no, con Thiago Núñez no llegamos a avanzar, ¿verdad? Con Thiago Núñez, como comenté la vez pasada, nosotros ya entramos en contacto en diciembre, nos gustaba mucho su trabajo que hizo en Perú, ¿verdad? En ese momento hay que ponernos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? En ese momento, el 1 de diciembre termina el clausura, nos sentamos a evaluar los números del profe Bernay. Él había cosechado 82% de los puntos jugados, la había solidificado en el plantel a Fabricio, a Wilder, a Damián, a Lucas Quintana, Ronaldo era una alternativa, a mismo Alancito Núñez, ¿verdad? Producto de este 82% de puntos que hace Bernay, está la transferencia de Damián, ¿verdad? Entonces, en ese momento nos pareció que por los méritos que había hecho Bernay, por su cerrismo, por su cercanía al club, hace más desde el 2008 que le está acercando al club, ¿verdad? El fue asistente de Pedro Tulio, como papá era presidente de Cerro. Entonces estaba hace 16, 15 años en el club. No ininterrumpidamente, pero en varias facetas. Entonces pensamos que se merecía, sus méritos daban como para que lo confirme como técnico. Y después creo que Thiago fue al Botafogo, tuvo una experiencia en el Botafogo, después quedó libre y ahora estaban entre las opciones, todos preferimos optar por las primeras dos que te comenté y no terminamos decidiendo por Manolo Jiménez y su cuerpo técnico. ¿Le sorprendió lo de Núñez que haya tomado ahora la Católica de Chile? Por lo que había dicho anteriormente el licenciado hace poco tiempo también usted. No me sorprende porque él no había dicho también que tenía un señor estaba con un embarazo, ¿verdad? Que quería esperar. Como te dije, él no estaba entre las primeras dos opciones que habíamos manejado, pero siempre es una opción. Me parece muy bien, el fútbol chileno es muy competitivo, Católica es un equipo muy grande, a él le fue muy bien en Perú, no llegó a campeonar en Perú, pero le fue muy bien. Entonces ojalá que tenga éxito tanto en su vida privada como personal, pero para nada nos sorprendió, ¿verdad? Licenciado, hay gente que cuestionó el tema de los conciertos y yo recuerdo perfectamente, Federico, Dani, nosotros hicimos un programa especial, ¿se acuerdan ustedes, Ariel? Sí. Cuando se estaba construyendo la nueva olla y siempre se habló que iba a ser también un epicentro de grandes conciertos como el de Luis Miguel. El concierto, Bruno, para serte sincero, es un tema de amplia discusión. La olla es un estadio de fútbol, nosotros queremos jugar de local ahí siempre. Este año no dejamos de jugar de local por ningún concierto, ¿verdad? Fue más por el tema de la lumínica y el calor que no nos permite jugar de tarde o de mañana, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a jugar de tardecita a noche, pero nosotros tenemos 93 palcos en preferencia y 40 y algo palcos en platea, que están prácticamente en preferencia, están todos vendidos, en platea están vendidos una gran parte, y parte del atractivo de los palcos adientes son los conciertos, ¿verdad? Son los partidos de copa, los conciertos, son esos temas, ¿verdad? Entonces durante la pandemia era una deuda pendiente que teníamos con los palcos adientes, que hoy cuando se reanudan todos los conciertos tenemos las productoras están entre el Espacio Idesa, Unidad del Este, está entre la SMD, está el Defensores, está el Jockey y está la olla. Toda la olla, por supuesto, que es el mejor sitio, ¿verdad?, para tener un concierto. Y nosotros también vemos que en otros estadios, como el Monumental, tuvo
11 recitales de Coldplay el año pasado. Detuvo a Taylor Swift a final del año pasado. En San Paulo también estuvo Taylor Swift. O sea, también quizás nosotros el año pasado vamos a jugar fase de grupos contra Palmeiras en el estadio de... No jugamos en el estadio de Palmeiras porque había un concierto de rock, ¿verdad? Entonces es una disyuntiva que tenemos los clubes, donde no debemos a los salvadientes, no debemos a los que tienen butacas, pero también hay que priorizar lo deportivo. Pero Juan Carlos, también tengo entendido que hubo un ingreso importante, ¿verdad? Que deja así como una... No es tan importante. Lo que sí, porque los productores gastan mucho dinero en montar las exigencias del artista. Cuando más predominante el artista, más alta su exigencia, ¿verdad? En tema de escenografía, de sonido, de todo eso, ¿verdad? Entonces no es tan económicamente seducible, pero sí se valoriza todo lo que son sus palcos, ¿verdad? Cuando en el 2027 nos sentamos a negociar 5 años más de palco con los palcohabientes, no le puedo decir a tu palcohabiente, nosotros le trajimos a Luis Miguel, le trajimos a Karol G, estuvo presente Marco Antonio Solís. Federico. Sí, la ausencia del sábado llamó la atención cuando miramos la mesa allí larga con las autoridades. ¿Hubo otra cosa que hacer, licenciado? Yo, como le comenté a la comisión directiva, en enero tenía planeado un viaje personal, había planeado un viaje muy personal para la semana antes de Semana Santa, que tenía que resolver unos temas muy personales, muy afín a mi familia en el extranjero. Y cuando se puso la fecha de la asamblea, yo comuniqué que yo llegaba el domingo a la madrugada y se podía cambiar para el domingo, pero no se pudo cambiar porque ya se había publicado. Hoy en día tenemos que programar lastimosamente los viajes con 3 meses, 4 meses de antelación y se suman, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Tenía este compromiso personal, no podía fallar, que ya había tomado en enero y por eso no pudo estar. Juan Carlos, y en el último partido contra Luqueño, ¿estuviste? No estuve, ya viajé ese día. ¿Sigue firme el tema del oficialismo, la gestión de Juan José Zapac? ¿O crees que también ya hay voces disidentes, que uno siempre dice que puede ser saludable si es que hay crítica constructiva? Porque creo que lo que se vio el sábado es, o sea, lo de siempre en el sentido de que hay gente disconforme, pero que a la larga se mantiene y se fortalece lo que es el oficialismo. Ahora, la consulta es dentro del oficialismo, todos están en el mismo, desde el mismo lado, o hay voces diferentes también allí dentro de la comisión. ¿Quién es el que está hablando? Dani, el que te saluda, licenciado. Dani, ¿qué tal, Dani? Bien. Dani, yo asisto a asambleas de porteños hace más de 20 años. ¿Verdad? Recuerdo, yo habré tenido 15 años cuando fue la asamblea de Oscar Franco contra César Luis Puente. Después asistí a la elección de Papal en junio de 2003. Y desde esa fecha, del 2000-2003, he asistido a por lo menos 15 asambleas de los porteños. De las 15 asambleas de los porteños, yo te puedo decir que 5 no habrán sido contestadas. 10, siempre hay quejas, siempre hay oposición, siempre hay voces inconformes, porque esa es la naturaleza de Cerro Porteño, ¿verdad? Es un club democrático, un club popular, un club que asiste tiene elecciones, que presenta varias listas, ¿verdad? Que hay un desagrado, ¿verdad? Es más, yo te puedo nombrar por lo menos 3 asambleas donde fueron a acuerdo intermedio, donde hubo mucha más. Para mí, me preguntaba, y esta asamblea fue de las últimas 15 que ha asistido, una de las menos contestadas, ¿verdad?
170 votos a favor y 70 en contra, casi 4-1, 3-1 por la aprobación del balance. Sí, hubo crítica a la gestión deportiva, me parece más que razonable, pero el Cerro Porteño, la asamblea siempre nunca no queremos todo, está todo bien, no, siempre se te recrimina porque esto, porque lo otro, porque no pasamos a esta fase de la Copa, porque no ganamos esto, siempre es así, o sea, por lo menos lo que yo asisto hace 20 años. Licenciado, un tema, y te pregunto directamente, ¿hay o han detectado grupos en Cerro Porteño o algunos inclusive le dicen sindicato de futbolistas? ¿Esto qué grado de realidad tiene? Yo no he detectado nada, estamos muy cerca del plantel. Están ellos con una mochila muy pesada porque hay que acordarse que arrancamos el año con todo, ganando 2 partidos con una superioridad, metiendo 7 goles, ¿verdad? Después se dio la desgracia del 2 de mayo, que fue algo ajeno a la cancha de fútbol, ¿verdad? En la cancha de fútbol, en ese momento, en el segundo tiempo, que ocurre este bochornoso acto de estos delincuentes, Cerro estaba presionando, estaba jugando por las puntas, se veía, o sea, no puedo asegurar nada, ¿verdad? Porque el fútbol no es así, pero en el ambiente se presumían goles Cerro Porteño, y después de la suspensión y la pérdida de puntos, yo creo que institucionalmente no pudimos sobrepasar. Nos golpeó mucho, no pudimos sobrellevar ese momento, que llevó a una serie de empates, y que después con la última derrota ante Tacuarí pensamos que lo razonable era un cambio de aire en el cuerpo técnico, pero el plantel está muy comprometido, está con muchas ganas de revertir esto, y la verdad que le veo muy fuerte. Licenciado, el tema de la nueva posición dentro de la directiva, está bien, hay más cerca del fútbol, bueno, ya estuvo cerca del fútbol por lo que sabemos, pero ahora más directamente era con el tema de esta nueva vicepresidencia. Sí, claro, ahora conformamos la nueva vicepresidencia de fútbol, ¿verdad? Con un departamento ahí, con Miguel Carrizosa, con otro, bueno, el doctor Víctor Agüero, que siempre acompaña en la parte jurídica. La verdad que listo para asumir, como dijiste, yo ya estaba metido, ¿verdad? No liderando, pero siempre trabajando en conjunto con Ariel Martínez también, a quien le tengo un aprecio enorme. Siempre se mostró muy aperturista en todo, pero ahora nos toca liderar y vamos a tomar el desafío, y el desafío de este segundo semestre es pasar a octavos final de la Copa. Este primer semestre yo. Pasar a octavos, está. Sí. El desafío pasar a octavos, clarito. Se mencionó mucho hace 2 semanas cuando vinieron los cambios que había como una intención, pero sonó su nombre como nuevo presidente de Cerro en un futuro no muy lejano. Federico, ¿verdad? Sí. Federico, la comisión directiva está electa hasta enero 2026, ¿verdad? Le quedan 2 años más. Yo creo que es muy temprano hablar de lo que va a ocurrir en enero 2026. Nosotros estamos ocupados en el sábado y el miércoles, no tanto para pensar en el 2026. Tenemos que darle resultados deportivos a la afición cerrita, a esa mitad más uno que siempre acompaña, que siempre apoya, y estamos abocados a eso. Hablar de lo que va a ocurrir en enero 2026 me parece que es muy lejano. Es como decir quién va a ser presidente de Paraguay en el 2028. No tiene ni un año el presidente Peña, no estaba especulando quién va a ser presidente dentro de 4 años. Licenciado, en cuanto a premios por pasar de ronda en la Copa Libertadores, apuntado a octavos de final, ¿eso lo arreglaron con los jugadores? ¿Hay un porcentaje...? Eso está arreglado todo, ¿verdad? Eso está todo arreglado de antemano. En enero nos sentamos con los referentes del plantel y arreglamos
premio por partido local, premio por campeonato, premio por partido de Copa, premio por pasar a octavo, a cuarto, a semifinal, final por salir campeón de Libertadores, premio por la Copa Paraguay, premio por la clausura, premio por bicampeón, todo ya está plasmado en un documento, firmado, ya, no se discute, ya está. Lo que reciben de primera ronda lo dividen con los jugadores en 50%. Lo que recibimos de primera ronda, no, los partidos, tiene todo un esquema de los partidos que se ganan, la Conmebol te paga una parte se deducen los gastos, después se reparte con el plantel, después por pasar a octavos, si pasas primero un premio, si pasas segundo otro premio, porque al pasar primero a octavos, entras entre los primeros clasificados y tenés más chance de pasar a cuartos, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos una diferencia entre clasificar primero y segundo, ¿verdad? Y así está todo plasmado, todo un documento, todo firmado, todo ya arreglado. Juan Carlos, una de las respuestas que para la gente crítica no le gustó mucho el sábado pasado es cuando se le consultó por el tema del Mundial de Clubes y el presidente salió por otro lado, o sea, como que desconociendo. Vos ahí estando con el plantel, ¿es algo que se habla también de esta posibilidad de lo del Mundial de Clubes o es algo que no tienen previsto en lo que es la planificación? Y la verdad que 8 equipos clasifican para el Mundial de Clubes. La Conmebol tiene una tabla, nosotros ya nos hemos sentado con la gente de la Conmebol, ¿verdad? Y hemos hecho 7 teorías de juego, ¿verdad? Cómo llegas a acceder, cómo pasar de tal puesto a tal puesto, todo lo otro. Hicimos todo un supuesto, la verdad que hay muchos supuestos, ¿verdad? Sí, claro. Está el tema de River Plate Argentina, está el tema de ahora que de Cerro, cómo tenemos que, hasta qué punto tenemos que llegar, tenemos que ganar para cuántos partidos. Es todavía creo que prematuro pensar, obviamente si llegamos accedemos a la semifinal y final, en el 90 y pico de chance de ir al Mundial de Clubes, pero creo que no es una prioridad hoy. La prioridad hoy es pasar a octavos de final de la Copa Libertadores. Fernando Cubero tiene carta libre en Cerro en cuanto a elección de técnico y jugadores, licenciado. Bruno, en Cerro Porteño nadie tiene carta libre, ni el presidente. No funciona así, es un equipo muy grande. Yo lo que creo es que en Paraguay no estamos acostumbrados a la figura todavía del director o del gerente deportivo. Entonces le asignamos muchas atribuciones que no le corresponden, ¿verdad? El gerente deportivo arma el plantel, supervisa todo lo que es la parte de salud, performance, recuperación, supervisa las formativas, ¿verdad? Pero hay un coordinador de formativas. Hoy está vacante, ¿verdad? Estamos en la Víctor Bernal y hoy estamos buscando su reemplazante. Y eso. Y con el departamento de fútbol, sentar las bases del todo, él aporta su punto de vista técnico y su experiencia, ¿verdad? Escuché con mucha pena cómo se le menospreciaba a un profesional que ha dirigido los 4 equipos más grandes del Paraguay, ¿verdad? Usted ahí, Federico, tiene más datos, usted tiene más años en esto que yo, pueden revisar qué técnico ha dirigido los 4 equipos más grandes del fútbol paraguayo, ¿verdad? Creo que Garnero dirigió 3, yo nunca dirigió Cerro Porteño, y después dirigió la selección, bueno, Garnero. Ahora Chiqui Arce dirige Guaraní, Chiqui Arce nunca dirigió Libertad, ¿verdad? Tosí dirigió la selección 2 veces, o sea, no es fácil dirigir los 4 clubes de primera división, salir campeón, salió campeón en Libertad, ¿verdad? Entonces creo que se le menospreció mucho, pero el rol, más allá de eso, el rol del gerente deportivo es hacer sugerencias, dar su punto de vista técnico, armar el plantel en conjunto con el mando del fútbol, y se elige, él presenta las 3 o 5 opciones, nosotros vamos entrevistando y sacando nuestras propias conclusiones y después se consensúa una elección. Licenciado, para ir cerrando, quiero decirte públicamente, y aprovecho la ocasión,
En el caso de Fernando Cubero, justamente a mí me llamó la atención y es un punto de crítica hacia ustedes los dirigentes de Cerro Porteño. ¿Por qué un club tan grande como Cerro, y vos me explicarás, y esto no es algo personal, yo a Fernando Cubero me lo crucé, lo tuvimos acá, justamente me parece un gran profesional como director técnico, inclusive vos lo marcabas. A mí me llamó la atención de por qué ustedes le permitieron a él poner en el contrato que él no iba a dirigir a Cerro Porteño en primera división. Eso es una mentira. Y termino con esto, licenciado, perdón. Eso no figura, justamente después de escuchar las declaraciones de ustedes, revisamos el contrato, no figura en ninguna parte del contrato. Pero él no se quiso hacer cargo. Eso es importante que aclaremos, porque sí, porque yo entiendo que Juan para hacerme cargo, si mal no recuerdo al aire yo lo dije. Sí, a mí me había informado, licenciado, una persona que me informa bien siempre, por eso es importante lo que usted está diciendo, ¿verdad? Pero me hago cargo yo. Debería hacer una autocrítica cuando dicen Julio César Cáceres técnico de Cerro Porteño y confirma. Y nosotros nunca ni hablamos con Julio César Cáceres. ¿Verdad? Pero en el afán de tener a veces la primicia, apresuramos, lanzamos nombres que no son verdaderos, ¿verdad? Porque yo escuché nombres. Heinze me rechazó a Cerro Porteño. Nunca conversamos con Heinze, ¿verdad? Entonces, o fulano, Guillermo Barros Queloto le rechazó a Cerro Porteño. Nunca comenzamos con los mellizos Barros Queloto, ¿verdad? Nunca fueron una opción para nosotros, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser autocríticos y decir, no, porque no figura en el contrato. Justamente revisamos con el doctor Agüero, no figura en el contrato. No más que nosotros creemos que la gerencia el día que el gerente deportivo interine algunos partidos, el técnico que viene siempre va a mirar a su espalda y decir, no, siempre hay una cierta desconfianza cuando debería haber confianza plena, ¿verdad? Entonces, por eso optamos porque Fernando no dirija el partido contra Luqueño, que lo dirija Achu. Creo que Achu tiene los méritos como para interinar uno o dos partidos de los porteños, ¿verdad? Lo hizo con una victoria. Y ahora con Manolo ya tenemos un cuerpo técnico, pero no figura en el contrato, no gana la cifra que estaban diciendo, pero ni por ahí cerca. Y mira que yo era uno de los más críticos de la posición del director deportivo. Además, públicamente dije, y hoy, después de convivir con Fernando más de 6-7 meses, te puedo decir de que el gerente deportivo es una muy buena herramienta. No es la solución, no podemos tener gerente deportivo va a ganar la Champions, pero el gerente deportivo es un modelo que funciona en todo el mundo, que se aplica en todo el mundo, y que en Paraguay los clubes grandes ya lo tienen, ¿verdad? Lo tiene Guaraní, lo tenía Libertad, lo tiene Olimpia, ahora lo tiene Cerro Porteño, que es una buena herramienta entre el departamento del fútbol y el plantel y el técnico. Licenciado, ¿está enterado que el partido ante Trinidense no se va a jugar en Encarnación? Sí, eso ya lo comunicó el presidente el viernes. Habló con el presidente Trinidense y se va a jugar en Asunción. En cancha nacional. Sí, en cancha nacional. Licenciado, para cerrar, pasa que en el caso de Cubero es algo excepcional porque justamente él tiene un currículum de peso y si bien no figura ahora lo estás diciendo públicamente y es muy importante que se aclare. En el caso de Julio Cáceres yo no me hago cargo, sí nos hacemos cargo del caso de Heinze. Después sí aclaré porque el propio Zapac me había enviado un audio y acá los compañeros son testigos de las audiencias. Aclaré que ni Barros Esqueloto ni Berizzo fueron contactados por Cerro Porteño. Acá nosotros creo que la línea fue la de Manolo, que manejábamos la información de que Manolo era un poco el candidato más importante que tenían. Pero siendo Cubero el técnico que es, él en algún momento, o sea, definitivamente ustedes ya le dijeron, o él está en la posición de que no va a dirigir Cerro, si es que Cerro lo necesita, no sé, puede ser en 5 o 6 meses, en un año, no sé en qué momento. Él vino definitivamente para ese cargo y de ese cargo no se mueve. El fútbol menos, ¿verdad? El fútbol es un paralelismo a la vida, nunca puedes decir nunca, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que
nosotros hoy pensamos que el rol de Fernando es el gerente deportivo. Creemos que lo está haciendo bastante bien. Hay algunas cosas que podemos objetar, otras que no, eso lo manejamos internamente, pero está cumpliendo su rol a cabalidad. Y lo prioritario sería que él continúe en esa función, pero si el día, no te puedo decir, nunca va a dirigir, ¿verdad? No, es imposible, en el fútbol es imposible. Licenciado, muchísimas gracias por atendernos. Me parece muy importante comunicar siempre, y el público de Cerro, conocer verdades, conocer con claridad el pensamiento de un dirigente importante como es tu caso, por el cargo que tenés, por la familia, por lo que ya conocemos de lo que ha hecho tu padre en el club. Así que bueno, celebro realmente que estés al aire con nosotros y con otros medios también. Y si querés agregar algo que a lo mejor no te preguntamos y consideras importante comunicar también. Muchas gracias, Bruno. Siempre estoy siempre estoy atento para vos, para Dani, para Fede, para Ariel, para todos, sin problema. Sí me gustaría aclarar un par de cosas que se mal interpretaron del balance, ¿verdad? La deuda financiera con las entidades bancarias del país disminuye en $3 millones. Eso se da por un aumento en los ingresos, ¿verdad? El aumento de los ingresos nos permite disminuir la deuda financiera, ¿verdad? Dentro del pasivo hay muchas cuestiones, ¿verdad? Aparte, pero lo primordial es la disminución de la deuda financiera, ¿verdad? Que es lo que te permite tener más holgura, porque pagas menos intereses, tienes más tranquilidad en el día a día, todo eso. Dos, vi que se criticó mucho el tema de la valoración de los jugadores, porque en Transfer Market el plantel vale todo lo otro. En Transfer Market nos cuenta los jugadores de la reserva, que nosotros le asignamos un valor de $100,000, $200,000 a juveniles que ya han estado en reserva, que debutaron en primera, que volvieron, y también nosotros valorizamos los jugadores que Cerro tiene una participación que juegan en el extranjero. O sea, ese valor en Transfer Market no lo analiza Matías Villasanti, que el 20% de su pase es Cerro Porteño. No lo analiza Omar Alderete. No lo analiza a Damián Bobadilla, que el 50% de su pase, el 40% de su pase sigue siendo Cerro Porteño. Después, el 20% de Alexis Duarte sigue siendo Cerro Porteño. El 50% de Alan Rodríguez sigue siendo Cerro Porteño. Entonces, quería aclarar ese punto porque vi que varios medios de prensa... Muy interesante y lógico lo que estás diciendo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, tiene muchísimo sentido, porque hoy día lo que vale Villasanti es muchísimo, o sea... El 20% Cerro Porteño, ¿verdad? Nosotros tuvimos información que el gremio había rechazado una oferta de más de 8 cifras en dólares, o sea, más de 10 millones de dólares por Matías en enero, ¿verdad? De un club brasilero. Pero en el caso de Damián, nosotros tenemos en el contrato con San Paulo que si San Paulo rechaza una oferta mayor a los 8 millones de dólares, San Paulo tiene que comprar un 20% del pase Cerro Porteño valorado en ese monto. Y si San Paulo le renueva el contrato a Damián, también tiene que hacer uso de opción del 20%. Si es que Damián tiene cierta performance también, y así tiene varias aristas, ¿verdad? Por eso es que la valorización no se cierra con Transfer Market. Pero tenemos todos los jugadores de la reserva y todos los jugadores de Cerro en el exterior que tienen un 20%. Aparte, nosotros nos vimos obligados a mejorar la tasación de los jugadores que salieron campeones de la del preolímpico. Estos 5 o 6 jugadores de los porteños van a estar jugando en la Olimpiada en París en menos de 4 meses. Entonces empezó la Olimpiada el 20 y pico de julio. Entonces le va a ver el mundo entero a los jugadores de los porteños. Entonces nos vimos obligados a mejorar su cotización. Porque si no, ¿qué pasa? Se agarran los representantes o los clubes del extranjero de tu baja tasación para venir a hacerse uso de la oferta, ¿verdad? Nosotros queremos que estos jugadores sean bien valorizados, que sean bien transferidos, que tengan éxito en el exterior como lo tienen Almirón, Matías,
mismo Matías Rojas, del Inter Miami, Omar Alderete, Junior Alonso, lo podemos nombrar decenas de jugadores, ¿verdad? Entonces, eso también quería aclarar en el punto 1. Perfecto. Licenciado, ya que tocaste otra vez tema número, ¿cuánto Cerro ya pagó en relación al costo de la nueva olla? Bueno, el costo de la nueva olla está metido en un valor entre deuda financiera y los aportes del presidente, ¿verdad? Entonces, lo que el presidente aportó para terminar la nueva olla, eso figura en su deuda, dentro de su deuda, y lo que costó la olla, todo, hay que acordarse que eso también está en una deuda que se metió con la deuda que venía arrastrando el club, que llegó a estar, esa deuda financiera llegó a estar en 36 millones de dólares hace 3 años y hoy está en menos de 20, creo que 17 es el número, no 20, de 23 a 20 bajó, ¿verdad? Entonces 20 millones hoy es la deuda que tiene el club con la entidad financiera, con un ingreso hoy que los ingresos del año pasado fueron 27 millones de dólares. Licenciado, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Muchas gracias a vos, Bruno, un saludo a esa gran audiencia cerrista, que tengan un poco de fe con este nuevo cuerpo técnico. Le pedimos su acompañamiento el sábado santo en la olla para estrenar lo que va a ser la olla con sus nuevas luces, que vamos a poder ver una victoria, y estamos concentrados el miércoles que viene para dar una sorpresa en Colo-Colo. Muchas gracias. Licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A ver, hay demasiadas informaciones. Lo último, ya adelantábamos esto y vamos a ampliar con todos los compañeros el caso de en qué estatus jurídico queda nuestro compatriota Florentín, bajo arresto domiciliario en Tucumán por 90 días. Salió de la cárcel Dani Alves. Una frase lapidaria que preocupa al mundo del fútbol. Lo dijo Vinicius: cada vez me siento más triste y tengo menos voluntad de jugar. Solo quiero jugar al fútbol y que no sea atacado por racismo. Una conferencia de prensa hoy muy, muy fuerte. Ya seguimos en Olimpia, hay novedades. Vamos a ir con Johnny. Capazo, Capazo en duda. El otro es Bruguera. Hay jugadores lesionados otra vez en Olimpia, pero ¿en qué momento o esto arrastraban? No entiendo. Lo de Capazo es muscular, lo de Bruguera desconocía, pero lo de Capazo es porque jugó 2 partidos y ya estaba como titular, ¿verdad? Tras lo que fueron los rendimientos de Barreto, Hugo Benítez, que jugaron ahí en este año. Y 2 de mayo, ¿verdad? Exactamente. Y lo de Bruguera yo no sé, son dudas. Bruguera y Capazo me están diciendo acá, pero vamos a ampliar. Federico, aguantame por favor, sigue. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y equipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con Kenton tenés más servicios oficiales,
más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Bueno, ¿por dónde vamos, muchachos? Hay una carta también muy interesante de Hendrik, el jugador del Real Madrid, que le escribió a su hermano de 4 años, pero más adelante. ¿Qué tenemos, muchachos, ahora, por favor? Está Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, Móvil Free. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Qué pasa en Olimpia con las lesiones, por favor? Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy, arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Johnny, ¿qué pasa con Bruguera y qué pasa con Capazo? ¿En qué momento Bruguera, por ejemplo, se lesionó? Pasa que el sábado, Bruno, hubo una intensa actividad de fútbol con la categoría reserva del plantel principal. Allí se lesionó, en realidad sintió molestia a Capazo y también misma situación para Bruguera. Práctica de fútbol de todo el plantel principal con la categoría reserva y pasan a ser dudas. Principalmente Capazo, que es el titular en la zona defensiva para lo que será el partido contra Libertad del próximo sábado. Si no se recupera en esta semana Capazo, el titular será Barreto para lo que será el clásico blanco y negro del próximo sábado. Bueno, ya seguimos con Olimpia. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar en Luque, Areguay, en Itagua. El Cacique sí te conviene. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Ahora, dice la jueza Laura Casas, resolvió que los jugadores de Vélez, Abiel Osorio, Brian Cufré y José Florentín continuarán bajo arresto domiciliario en Tucumán por 90 días. No hizo lugar a la impugnación solicitada por la defensa. 3 de los 4, entonces, en esta situación mucho más comprometida, 90 días de arresto domiciliario en Tucumán. Es lo que decía el colega, es que se estaba acelerando todo el proceso porque esta audiencia se volvió a hacer por el pedido de impugnación. Por de impugnación, entonces lo que hace la jueza es ratificar lo que ya había establecido en su momento, que ellos continúan con el arresto domiciliario por los 90 días. Eran 3 meses y ahora ella dice, sí, siguen con arresto domiciliario, más allá de lo que dijo la víctima hoy. ¿Te acuerdas que dijo el colega? Le preguntábamos con respecto a que ella dijo que estaba preocupada porque para ella no estaba bien que ellos tengan este arresto domiciliario. Claro, no, y ella tuvo una declaración también que habrá incidido bastante. Dijo que ella era la presa en esta situación, que no puede salir de eso, con todo detalle de vuelta. Y como siempre aparece en el tema carnal, que es más grave, Florentín. Sí. Porque había sido que hay otro que es toqueteo y beso nada más, y creo que el código da otro tipo de pena. Lo que se conoció también es que el fin de semana pasaron en 2 celdas, en una Florentín con Sosa y en la otra Cufré y Osorio. Florentín y Sosa, los dos en la misma celda. Además se filtró que la víctima dijo hoy en su declaración que estaba con temor, porque más allá de que estén con arresto domiciliario los jugadores y están en Tucumán, supuestamente las informaciones decían que ella dijo, yo me puedo cruzar con ellos en la calle. No es garantía que ellos tengan el arresto domiciliario, no tienen que salir supuestamente, pero yo tengo miedo, temo, decía la... Claro, lo que ella decía es que se paralizó la vida ella, pero que sin embargo de sus supuestos agresores no, y que ellos inclusive podrían incidir en el tema de que estén en comunicación
con respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo, ¿verdad? Exacto, Eso sí. es lo que explicaba el periodista. Ya seguimos con Olimpia. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Light Holanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Light Holanda. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Bueno, el tema relacionado a Olimpia, Johnny, vamos a fondo con esto porque le recuerdo a la audiencia, si bien es cierto, nuestra audiencia está muy pendiente del programa, pese a que están de vacaciones, ya muchos hicieron puente, ¿verdad? Muchos sacaron sus vacaciones aprovechando este momento, ¿verdad? Un trabajo de ingeniería, de ingeniería, hermano, necesita muchas proyecciones, cálculos. Yo por eso tengo mi asesor que es Chun. Siempre aclaro esto, acá mi asesor, cuando yo no estoy, mi asesor es Chun. Él me dice, mira hermano, acá tenés que construir un puente, esto tenés que poner sólido acá, porque este puede pasar aquí, allá. Yo creo que mucha gente, al percatarse de que no hubo amistoso de Paraguay y que el Jueves Santo no jugaron Olimpia Libertad, se habrán agarrado la cabeza. Sí. Mucha gente pensaba, bueno, espera, el lunes juega Paraguay, el jueves juegan Libertad Olimpia, y al final ni una cosa ni la otra. Y bueno, y algunos seguramente que no están ligados al deporte, me imagino que es esta... Vos sabés que las calles de... Acá Microcentro, por ejemplo, ya tiene otro tránsito. Y eso que ya Entre Lambaré, Asunción, otro tránsito totalmente. Depende ustedes notaron mucho. No depende de la hora, pero acordate que ya ahora son más, especialmente las instituciones educativas privadas, que ya desde este lunes no tienen clases. Bueno, en el caso puntual de mi hija ya no tiene clases por eso, desde hoy. Sumarle entonces vos no estás sumando lo más importante. Asueto ya desde el miércoles para el funcionariado público. No, por eso. Lo que te digo es que hoy vos hayas sentido eso tiene mucho que ver con el tema de los colegios. Sí, y no, y el miércoles. no solamente eso. Es que los amigos funcionarios públicos también tienen sus ingenieros, hacen construcciones de puente, ¿verdad? Y si no hay ingeniería, meten no, que está bien, el que pueda hacer eso, que lo haga, hermano. La vida es una sola, hay que vivirla. Sumala eso. Pero en el caso de ese repercute, ¿verdad? Y no, ya sé, pero ponerle X, ¿verdad? Cobraron ya el viernes, ya los funcionarios públicos y compañía. Cobraron todo el viernes, ya, o sea que ya están en modo puente, ¿verdad? Como vos decís. Están con guita, ¿verdad? Y hoy como la suerte de jueves para ellos. Mañana viernes y... ¿Cómo que se dice? Pero si vos podías hacer y él iba a hacer también eso. Claro, por supuesto. Hoy un compañero me estaba preguntando los horarios de los partidos del miércoles. Yo otra vez. Y si va a rajarse rápido. Y ahora ya con el horario de invierno. Sí. O sea, ya los partidos ya no van a jugarse a las 21, a las 20. Sí. Pero igual el miércoles, por ejemplo, digo, ¿verdad? No sé, podemos entrar a las 5:30, ¿verdad? Porque a las 6 es el primer partido, ¿verdad? ¿Verdad? Hora y media, ¿verdad? Me parece, Bruno, que está bien. Para un miércoles santo. Sí. A las 6 el primer partido. Sí. 5:30 hacemos la previa, ¿verdad? 5:30, claro. El primer partido no estaría Tacoya Meliano 10 minutos antes, por ejemplo. No. Pero acá el plato fuerte es el sábado, muchachos. Claro, juega el sábado, primero sí. Cerro, después el Olimpia Libertad. Cerro Nacional, que es un partidazo también. De Manolo. El retorno de Cerro a su casa. ¿Cómo podemos hacer esos dos partidos? Che? Qué locura. Bueno, ya le dijiste a Ariel que va a estar ahí en la... ¿Verdad, Ariel? Y vos dijiste... Sí, pasada te dijiste feliz de... Algo así dijiste, ¿verdad? No, el estadio, por supuesto, tan cómodo, tan lindo. A gusto está en la olla. Con todas las comodidades. Nueva lumínica. Claro. Después vamos a tener otra sorpresa. Nueva lumínica y realmente quedaron muy lindas porque tiene nueva butaca. Hicieron como en los estadios modernos. Que no es más que hay todo un sector rojo, todo un sector azul.
bien mezclado todo el tema. Como tiene Maracaná, como tiene... El primero fue el Universitario. Bien esparcido el tema. Le da más colorido a la zona. Y el Pasto no es lineal, sí, igual, ¿eh? No es lineal o... No es que sea todo rojo. No, sino que va todo bien esparcido. Eso es lo que decían los críticos. Decían, ¿a quién le interesa eso? Pero bueno, es una cuestión que va del otro lado de lo que es lo deportivo, ¿verdad? Sí, yo el sábado, yo primero pensé, dije, vamos a hablar con la gente para hacia adelante la fecha, hermano, que pase el tema de Olimpia Libertad, porque es cierto que es el partido y que a Libertad, a Cerro, al resto del equipo no le conviene jugar el fin de semana, pero van a hacerlo ahora por el tema de la selección y el partido que no fue, porque fíjate, Nacional tiene sábado y ya martes, que Nacional es el que arranca el fuego copero de Paraguay en el mes de abril, ¿verdad? Martes ya tiene Nacional. Sí, martes. Con Argentinos Juniors. De local. Sí. Juega de local Nacional. Exacto, por eso digo. Pero bueno, ya está escrito. Hay que ver el tema de Libertad, lo que pueda tener. Todavía no va a estar Silva, pero la actuación que tuvo el chico la otra vez hace que se ratifique su titularidad, ¿no? Sí, y aparte van empezando a recuperarse jugadores. El caso de Néstor Jiménez, ver otras opciones que va a tener también Ariel Galeano para el comienzo de Copa, en Libertad. Bueno, vamos con Olimpia, por favor. Más respeto al señor Johnny. ¿Por qué no Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A05, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. A ver, Johnny, ¿cómo viene la mano con Capazo y cómo viene la mano? Pero de hecho no es titular ahora Bruguera. No, ahora la dupla, inclusive hablamos con Martín Palermo, él dijo que... Darles con Prato. Prato, está consolidando esa dupla. Es más, inclusive Parzahú perdió la posición. Exactamente, sí. ¿Y qué pasó con Bruguera, Johnny? Lesión muscular. ¿Pero en qué pico, en qué momento, de dónde, cómo? ¿En la práctica se desgarró el hombre? Y sí, en la práctica que tuvo el plantel el sábado para poner punto final a una semana intensa de actividades físicas, futbolísticas. Hicieron actividad física, o sea, hicieron una especie de reacondicionamiento físico. Sí, porque hay un día, Johnny, que vos marcaste que iban a tener libre y que se decidió entrenar igual, ¿verdad? Exacto. El trabajo más importante, el día más importante fue el miércoles, doble turno, 7:30, 18 horas. El jueves, en principio, estaba marcado el entrenamiento a las 18 y después un descanso el viernes. Sin embargo, el cuerpo técnico, cuando estaba por culminar el entrenamiento el jueves, llegó a un acuerdo de trabajar viernes, de trabajar sábado, hacer fútbol ese sábado y después liberar el plantel. No liberar el viernes, volver el sábado y el domingo continuar, sino que se le dio tiempo de descanso ayer. El plantel retornó hoy, por eso en este caso las lesiones en el plantel, el caso de Capazo, que tiene una situación muscular. Si él no se recupera, repito, será titular Barreto. En este partido contra Libertad lo van a ir viendo día a día. Hoy estamos lunes, el partido es el sábado. Me parece que al ser una lesión muscular, no una rotura fibrilar, por ejemplo, se puede recuperar Capazo, que ha sido muy importante en los dos encuentros que le tocó jugar de titular. Ahora tiene sentido, o sea, en este reacondicionamiento físico, entonces es lo de Bruguera el problema muscular. ¿Y Capazo también es un tema muscular? También tema muscular, sí señor. Lo de Capazo Capazo venía siendo titular y muy bien. Sí. No, porque acá tenés para opción, tenés a Parzahú, que está en el banco,
tenés a Eric López, Que verdad que Pero también si está en el banco. por Capazo Barreto, ¿verdad? Junior Barreto. Pero sí, un partido complejo, justamente enfrentaba una de las mejores delanteras del fútbol paraguayo, ¿verdad? Vareiro, Tacuara, no, Melgarejo. Hay que aguantar a Tacuara, ¿verdad? Roque, Su juego, Roque, que está muy bien de vuelta. Entonces un partido, y el partido, como decía y Capazo ya no llega. Difícil, ¿verdad, Johnny? Porque hasta se está pensando si no es un desgarro, ¿eh? Más que tirón. Creo que van a tener el diagnóstico en la tarde de hoy. Exacto, el diagnóstico completo hoy, Federico, pero habría que ver si no es una rotura fibrilar, seguramente lo van a recuperar para el encuentro, y si pasa a ser una lesión muscular fuerte, allí hay que poner a alguien que está en forma, que está en condiciones, en el caso de Barreto. Claro, vi también fuera del fútbol que tuvo mucha repercusión en la región, lo de Prato, que sacó una foto comunicando que va a ser padre con su señora, el oso Prato, que está muy bien acá, ¿eh? Se lo escucha siempre muy cómodo, y ya hablamos dentro de la cancha, especial para él seguramente. Después el resto, igual, Johnny, yo pensaba que en la media cancha no van a arrancar Martínez Vampeta. Yo creo que van Martínez Vampeta desde el arranque. Podría ser, Federico. Recordemos, Vampeta está en la selección nacional, no tuvo tiempo de fútbol en esta semana, la semana que pasó con el plantel principal, así que el partido de Paraguay será mañana, el retorno el miércoles, jueves, viernes, sí, yo creo que Gómez Martínez. No hay por qué tocar, a no ser que el técnico quiera recurrir a Rúa, que juegue por el medio con Ramón Martínez, buscar un volante por el sector izquierdo que podría ser Hugo Fernández, y mantener por el sector derecho a Fernando Cardoso, que tampoco pudo participar en la semana con el equipo libre, porque también está en la selección nacional sub-20. Ya que estamos mezclando nomás las cosas, Johnny, Vélez abrió negociaciones para extender el vínculo de Claudio Aquino, y informa el colega Germán García Groba que el jugador estaría de acuerdo y que en diciembre vence el contrato del jugador. ¿Cómo la está rompiendo ahora Claudio Aquino? Está considerado como el mejor jugador de Vélez en estos momentos. Sí. De hecho, cuando se habló con fuerza, capitán aquí, inclusive. Sí, cuando se habló con fuerza que podría retornar algún llamado a Chiqui Arce, ahí se habló justamente que tenía todavía contrato vigente, que le había hecho Vélez un contrato de 2 años y que por ende va a culminar a fin de año, por eso le quieren extender al jugador que consideran que es... Y Vélez anda muy bien ahora. Sí. El año pasado, o sea, el campeonato pasado peleó el descenso, ahora está en el grupo para clasificar. En su grupo está muy bien posicionado y hace muchos goles. Hasta en el análisis deportivo dicen que utilizaron esta desgracia para fortalecerse. Diciéndole, nosotros acá sí, sí. Si había alguno que querían otra cosa en plena concentración, acá remamos todos juntos o quedamos pegados. Y fíjate, estamos hablando de un equipo que está liderando ahí su zona. Johnny, aguantame por favor con el cronograma de Olimpia. Cerramos acá, después en un momento, novedades también en Guaraniche, porque Guaraní presentó su cuerpo técnico cuando el sábado a la mañana. Sábado a la mañana. Bueno, y pasó también un poco desapercibido, pero hay novedades con relación al cuerpo técnico de Francisco Chiqui Arce. Justo el viernes hablamos de lo numeroso que era el cuerpo técnico, y a Guaraní va una versión más recortada. Por eso, y vamos a contarle las novedades. A la vuelta, Johnny redondea lo de Olimpia, cronograma, probable equipo el 11, porque ya el sábado, ¿cuándo arranca el campeonato? El miércoles. Miércoles tenemos fútbol, miércoles. Dos partidos el saltamos miércoles. Para el sábado. Sábado 2 partidos. Jueves y viernes nada. No. Yo no sé la camisa que trajo hoy Ariel, la gente que está en YouTube a ver. Camisa playera, yo no sé si vos ya está a modo... Semana Santa, ¿dónde te vas? El sábado fue una cinta lamentable. No, pero yo estoy alabando acá Bermuda. Playera, vos me salí a decir la del sábado lamentable. ¿Cómo vino? No, y tenía su short de fútbol. ¿Viste que ese short de fútbol que usaba? No, pero poner no. lo que encontraba. No, pero un pre-match es y de buena marca. Sí. Bueno, dale, verde. Ya como en el término, el término anglosajón. No, porque entró con todo. Por eso, pues sí, este es para calentamiento. Me puso.
No, yo, a ver, Ariel, habla con Johnny, por favor. Johnny me extraña, Johnny será. No, me extraña vos que sos del pueblo y no del mer. No, por favor, mi querido Ariel Julián, pedir disculpas a los míos que van al mercado. No, pero es que yo quise resaltar mi prenda porque tiraste por el suelo. No, pero la prenda puede ser espectacular, la prenda puede ser del rey también, pero la situación no era para usar ese short de fútbol ahí en la cabina de la radio. O sea, vos no criticás ni descalificás ni alabás la marca de la marca del short, sino que cómo vino vestido. Exacto, era para ir a una canchita de fútbol a tomar tereré, a ver partido. Vamos a ver su postura. Bueno, atención, a partir tenemos un celador de moda ahora. Johnny, ¿vos nunca vendrías así en short a trabajar? Por respeto al lugar, por respeto a mis compañeros, no. Menos mal que no viste cómo vine en la FM el sábado, Johnny. Bermuda de piscina esa. Pero está bien. Pero sábado. Pero vos sabés que, perdón, el sábado yo estuve, no quiero que me echen, que me peguen. Yo también tengo mis escapatorias, mis escapes. Sí, estuve en San Bernardino el sábado, en un restaurante. Sí, bien. Conocido. Una parrillada, que es la única que se abre, ¿verdad? Más que parrillada, la de espeto corrido. La de espeto corrido. Sí. Bueno, y vos sabés que la gente ya se iba en short y después ya veía gente con su playera nomás directamente. O sea, y las mujeres inclusive con la ropa de bikini, ¿verdad? Pero encima una especie de, no sé cómo le llaman las mujeres, un sobre todo pero transparente, así, ¿cómo se llama? Antes decía chal, tipo lo que se pone acá encima, ¿no? Yo no manejo yo por eso yo manejo, y antes chal, no sé cómo se llama ahora. Ahora le llaman, tiene un nombre para dormir, ¿no? ¿Cómo? Ropa que utilizan las mujeres antes de dormir. No, es un cubre bikini. En la playa se usa cuando van a ir, por ejemplo, a retirar una bebida o van a ir, para no estar tan expuestas. ¿Cómo llaman? Tiene un nombre. Ahora que me decís de la playa ya es otra. No, es de playa. Sí, ya conozco cuál es. Es para con colores, ¿verdad? Con colores, ¿verdad? Es para cubrirse. Lo que pasa es que la gente así nomás ya se va. Y mira que este fin de semana nos tuvimos el calor de los otros 2 fines de semana anteriores. Pero yo le dije una vez al muchacho de la cámara, le dije, ¿por qué no usan bermuda? Porque una bermuda elegante. Este país que están en la cámara, digo los camarógrafos, ahora que están bajo el sol 5 o 6 horas muchas veces. Igual que el tema de la policía, se habló una vez, la policía ecuatoriana, la brasileña en algunos lugares está con bermuda. Claro, no, en los Estados Unidos hay gente que se va al banco a hacer trámites en bermuda. Andan porque hacer eso, acá no te van a dejar entrar en short, por ejemplo. Y no sé. Pareo. Ahí está Néstor y Yera, qué grande. Claro. Pareo. Y ya la gente con pareo y algunos muchachos así con short, remerita, así nomás ya de la directa. Yo creo que vamos a llegar dentro de poco tiempo, Johnny, lamentablemente para vos, vamos a tener que venir en short. No te digo esos shorts de fútbol, pero una bermudita, Vamos a poner estándares de seguridad a la situación. Yo no. Si le permiten a Ariel, yo mañana también voy a llevar mi short de Elmer a trabajar, pero el tema es que nosotros estamos bajo acondicionador de aire, el aire totalmente acondicionado, no tenemos calor, podemos usar tranquilamente los pantalones sin ningún inconveniente. O sea, hablo de un policía o de alguien que trabaja en la calle. No, pero tampoco la vida. Johnny lo que dice es que Ariel no guardó la forma. No, te bajás de un vehículo y está el calor, claro. No es que entrar Johnny. No le agarra. Acá tenemos sindicatos short versus. No. Yo creo que lo que dice Johnny me lo guardo para algunos sectores, ¿verdad? Pero con este calor, Johnny, ya hablando de todo eso, o sea, una linda bermuda no está mal. Ahora se me va con una bermuda cortada con tijera de jean, como usaban algunos antes también, toda desflecada y que se cae sola, no. Pero hay bermudas son muy elegantes. ¿Cuál es el problema, Federico? Muy elegante, por eso el sport elegante. Ese no existe. Y hay bermudas que son sport elegantes. Claro, pero la bermuda es una cosa y el short es otra cosa. Y Ariel dijo de fútbol, pero de marca, dijo. Claro, acá por ejemplo la denuncia es prácticamente una denuncia, ¿verdad? De Johnny. Sí. Que pero dice... Johnny es del viejazo, también. No, empezó lamentable. Voy a hacer lo siguiente. Que vos viniste en short, lo único que falta es que diga que Ariel puso su remera acá por su hombro y su pecho y que vino con un caballete acá. Vino en zapatilla, pero quiero saber, ¿en zapatilla vino Johnny? No. ¿O con un championcito?
Championcito. Un calzado deportivo. No, yo suelo hacer eso. Tío, hago eso, pero aclaro, no te voy a hacer de lunes a viernes, no. Salvo algún feriado especial. Pero solamente sábado, porque no sé, ya quiero estar relajado. Mentalmente. Acá mismo ya encontrás poca gente. Mentalmente, como que ya le llega el fin de semana. Pero no te saques la remera, ese pecho bragüe. No te pido, por favor. Eso no. Porque hay gente que no. A mí es no más, me, el desafío era si iba a seguir viniendo así con la transmisión en YouTube. Y yo no salgo a la cámara. Cuando hay pausa, salgo, ¿verdad? Pero claro, porque vos de tu posición. No, está acá, ¿no? No claro, se ve el sol. Claro, no se ve. Vos conociste, había mucho, y vos habrás conocido, Bruno, que tuviste mucho tiempo de noticiero en el canal. Claro. Sí. Los pantalones que se usan abajo del saco y la corbata. Sí. Cada uno que hay, ¿verdad? Con bermuda. Bueno. Yo no te... Mira, sí, no, es cierto. Yo conozco. Yo conozco. Con bermudas, sí. Hubo uno que hizo en anatómico. No se puede. Es cierto. No te miento, en anatómico. Creo que guardó alguna foto, ¿verdad? No, dejémoslo ahí, muchachos, porque es el vestuario del código. En cambio, donde se sienta Johnny y los compañeros sí se ve de costado. Sí. Y yo estoy a favor de Johnny. Pues bueno, toca eso, Johnny. ¿Qué va a hacer? Fíjate que una vez el público del Super Sábado le trató de peajero, le trató una vez a Juanma y el Centena que trajeron Kepi. Y encima ya que vio uno ahí, que falta de respeto para nosotros, para el peajero, no sé. Sí, por tener Kepi. ¿Motochorro? No, motochorro. Sí. Bueno, espera, vamos, necesito una recuperación. Una más de Johnny que sigue sumando, señores, para su haber en el archivo. Dale. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Este martes 26 y miércoles 27 de marzo te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Boribori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida del 25 de marzo al 7 de abril de 2024. Entérate más en @pechugonpy y @recetasnestlepy. Vamos a ir con Gerardo porque hay novedades con relación al cuerpo técnico de Francisco Chiqui Arce. Esto pasa también en el mundo. Amenazaron a la familia de Ángel Di María en medio de la escalada de violencia narco en la ciudad de Rosario. La familia del campeón del mundo recibió una amenaza a través de una nota que fue arrojada desde un auto en la entrada del country Funes Hills Miraflores, donde suelen descansar. Ahí vive Messi también. Está fea la cosa. Horrible. Bueno, Johnny, para redondear, ¿cómo iría Olimpia para el sábado entonces contra Libertad y cuál es la hoja de ruta a partir de ahora? Sí, hoja de ruta, mañana 7:30 entrenamiento en la Villa Olimpia, el miércoles 18:30 entrenamiento también en la Villa Olimpia, el jueves 18:30 trabajos en la Villa, el viernes el entrenamiento 18:30, después ya la concentración, el partido el próximo sábado, ya de Libertad. A partir de hoy, el hincha de Olimpia, el socio activo del Olimpia, el socio al día del Olimpia podrá comprar su entrada para ese partido contra Libertad, 30.000 guaraníes en la sede de la institución franqueada. Una disposición de la entidad Humarela Libertad dispuso vender las entradas en la cancha del Olimpia, 30.000 guaraníes, sector de gradería norte. Y para ese encuentro, Palermo seguramente no tiene en condiciones. A Capazo sería Barreto por él, después el chico Colmán, lesionado de varios meses de inactividad, seguramente va a ingresar por él Arrúa, y en la delantera González Berlis junto a Prato. En el arco, Gastón Olveira, Espínola, Capazo o Barreto, Salcedo, y por el sector izquierdo Facundo Zavala. El medio campo me parece que podría ser de esta forma: Arrúa, Gómez, Martínez, Marcos Gómez, Ramón Martínez y Fernando Cardoso.
Adelante Berlis junto a Prato. Hoy lunes veremos qué pasa en la semana en los entrenamientos que va a tener Olimpia. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Hasta muy acá, amable. Adiós. Les recordamos, Dani Alves salió de la cárcel en libertad provisional tras pagar una fianza de más de 1 millón de euros, acompañado de su abogada, con una fuerte protesta principalmente de mujeres con pancartas que le gritaron de todo a Dani Alves. Y en un momento, si tenés hoy, el momento en el que Vinicius rompe en llanto en una conferencia de prensa el día de hoy. Muy fuerte lo que se vivió en ese momento, ¿verdad? Porque lo que él dice es: solo quiero jugar al fútbol, hacer todo lo posible por mi club y mi familia, nunca ver sufrir a los negros. Después vamos a contarle las 10 frases que lanzó el día de hoy. Y después dice que está muy triste, que cada vez está empeorando la situación y que está muy triste, ¿verdad? Que va muy triste a su casa, ¿verdad? A ver, tíralo. Para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Este es el momento en el que él comienza prácticamente a llorar. Y la parte más fuerte donde dice que no siente apoyo, ¿verdad? O sea, no es apoyado. Después dice que el racismo no es delito en España. Dijo también que no deja la Liga Española porque si no le estaría dando la razón y le estaría dando sentido a los racistas en España. Dijo: España no es racista, hay algunos que son racistas. Entonces por lo visto, evidentemente el jugador está muy presionado, porque para llorar en una conferencia de prensa es como que está devastado ante tantas situaciones que le van apareciendo en cada partido, ¿verdad? Si bien él también tiene su forma de ser, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con el racismo, ¿verdad? Pero él tiene cada escenario donde se presenta, todo es adversidad y momentos de mucho pesar para él, ¿verdad? Por eso es que ahora ya es como que dice que no puede más y se siente agotado con este tema del racismo. A la vuelta, ¿quiénes son los integrantes del cuerpo técnico de Francisco Chiqui Arce? ¿Quién es el preparador físico de Guaraní? Hay cambios, novedades con respecto a lo de Guaraní, ¿eh? Arce no va con todo su cuerpo técnico. Adelantamos eso y ya estamos con los detalles. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar. Contáctanos al 021-439-1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más, ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos, @energy.py, y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. ¿Querés ver resultados diferentes en tu negocio o en tu comercio? Hacelo diferente. Conoce los nuevos servicios que trae Dinelco, QR Link de pago y la pasarela de pago Dinelco Checkout. Soluciones digitales para todos. Adherite a la red Dinelco. Hacelo diferente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Este mes de marzo venía a Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en Somieres Living y Muebles Nacionales, más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Experimenta
Implementa la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. A ver, tenemos pendiente lo de Zapac, también está Gerardo. Zapac habló en conferencia de prensa después de la asamblea en el Club Cerro Porteño. Teníamos pendiente eso y vamos con el cuerpo técnico, novedades con respecto a Guaraní junto a Gerardo. Zapac al aire, por favor. Lo hemos dicho, pero nuestra calificación o clasificación a Copa Libertadores fue directa, ¿verdad? Estamos en fase de grupos, hemos reforzado notablemente el plantel, hemos invertido hoy en un gran técnico, estamos construyendo un centro educativo casi terminado en la fundación y hoy acá habilitamos 10 oficinas nuevas administrativas, una nueva lumínica, 9.500 butacas de preferencia, vayan a filmar, más las otras 6.000 que se van a montar platea la semana que viene. O sea, nosotros solamente acá en La Olla, en el parque, invertimos más de $2 millones, ¿verdad? En este mandato. Entonces, a mí me gustaría, en el nombre del 82% de los votos que votó a favor de esta comisión directiva en la asamblea de hace 2 años, por los cuales estamos acá, decirle gracias y le estamos demostrando que sin tener todo el éxito que queremos, nuestro equipo está en Copa Libertadores, hay otros que no están, nuestro equipo siempre está mejorando, estamos apostando a una escuela europea, antes hemos apostado por gente de la casa como Chiqui Arce y los profes que se fueron hace poco tiempo, Gavilán, ¿verdad? Medio equipo de Cerro clasificado para la Olimpiada París 2024, 6 jugadores de Cerro ahí, que ustedes saben, ¿verdad? Son un aporte de la cantera del Club Cerro Porteño. ¿Cómo le explico a una magna asamblea a tanta gente que confía en nosotros eso? Le explico gracias a ustedes, ¿verdad? Pero estoy muy feliz de la compañía que tengo como dirigente, de mi vicepresidente, de mi comité ejecutivo, de cada miembro titular y suplente, muy feliz, más de 90% de presencia en comisión directiva. Yo creo que nunca ha salido en la historia. Y eso existe en Cerro. Y ahí están las actas y los secretarios de actas y la firma de todo. Así que todo lo que digo se puede ver. No hay nada que yo diga que no pueda ser corroborable. Entonces, ese es el mensaje que es para nuestro pueblo, para la mitad más uno. Y lo que falta, hacerme a culpa. Lo que no salió, no salió. Nosotros hemos dejado todo. Hemos hecho aporte económico también de la presidencia, cuando el dinero no alcanza. Este es un salario, tiene salario y prima al día al plantel. O sea, yo quiero saber si hay, a mí me gustaría, ¿verdad?, que haya otro grupo de dirigentes que pueda hacer esa tarea. No podemos garantizar los éxitos, pero estamos cada vez más cerca, ¿verdad? Y tenemos rivales difíciles, también. Y políticamente nos cocinan muchas veces, también. Nos falta fuerza política, no somos políticos. Y bueno, nada más, yo feliz por este apabullante éxito en la aprobación.
no feliz por la forma en que no me dejaron hablar. Sobre ese punto, presidente, y ahí... ¿te sorprendió No, es que yo sencillamente dejé de hablar porque yo no voy a permitir, me falta el respeto, ya fue suficiente el respeto que me faltaba, ¿verdad? Entonces llega ese momento que uno dice, por unos cuantos pocos que están ahí, que están ofendidos, cuando nunca le dio nada a Cerro, porque yo digo, ¿quién es el que te tira la piedra? El que no hizo nada. Nosotros hacemos y procuramos, y si nos sale perfecto, lo sentimos más que ellos, y nosotros estamos viviendo acá, laburando, invirtiendo, rompiéndonos. Entonces, esa clase de dirigente nunca va a llegar a esta directiva, ni a las próximas directivas, porque ese es el acabose de este club. Nosotros por lo menos damos la cara, ¿verdad? Nos vamos a perder por la humildad, por esto que digo, no es perder la humildad, es saber que esa clase de gente es la que te destruye un club. Y ya ha pasado en el fútbol paraguayo y en el fútbol mundial. Porque antes de escuchar, vienen ya con un libreto de destruir. Nosotros solamente construimos y bueno, si falta algo éxito, vamos a buscar, tenemos una Copa Libertadores en 2 semanas. Dos cuestiones justamente, definitivamente la cuestión del manejo dirigencial se ciñe siempre en Cerro Porteño a la cuestión deportiva y los logros. ¿Te parece que eso un poco influye también, presidente? Y si es que hay que hacer mea culpa, ¿en qué mea culpa hay que hacer? Claro, mea culpa es porque los resultados no fueron excelentes, acá hay que salir campeón, ¿verdad? Pero está en fase de grupo de Copa, es importante. Nosotros estamos ahí, ¿verdad? Tenemos una oportunidad, yo no juego los partidos, pero acá no falta nada. Ustedes ven lo que este club es, ¿verdad? El club de barrio más lindo del mundo, no lo digo yo, ustedes lo ven, en constante proyección, apostando a grandes jugadores, ya de experiencia, una cantera increíble, ¿verdad? Jugamos con Libertad hace pocos días, ganamos 3 partidos, empatamos 2 y perdimos 1. Quiere decir que nuestra formativa está por encima ya de todo, por ganar la Libertad y ganar los mejores equipos de formativa. Así se trabaja en el parque, ¿verdad? Y construyendo un colegio, ¿verdad? Y proyectando todo lo que hay para nuestros chicos y la fundación que le ayuda a tanta gente. Si eso no querés ver, tenés que ser ciego o sencillamente taparte los ojos. Por eso es que yo digo, una asamblea para mí es que la gente que nos votó, que es ampliamente mayor, sepa eso. Juan José Zapac. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llega CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de
de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Gerardo Móvil Efri, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Cómo viene la mano con el nuevo cuerpo técnico, se puede decir, de Francisco Arce? ¿Cuántos son en total? Y 3 no están en esa lista de 9 que normalmente suele componer. Justamente el sábado empezó a trabajar y tras la primera práctica en Dos Bocas tuvimos la conferencia con Francisco Arce y particularmente le preguntaba por qué tenía bajas en su equipo del cuerpo técnico y me mencionaba que en algún momento tal vez vuelva a contar con Cohete Koener, Osvaldo Koener, que es uno de sus asistentes, Francisco Núñez, el preparador físico principal que él solía tener, y Nicolás Ayelo, de nacionalidad argentina. Estos 3 no trabajan actualmente con él, pero dejó la posibilidad que en algún momento pueda volver a unirse al grupo, pero por ahora lo componen Francisco Arce, el principal, Blas Cristaldo, el principal ayudante, y después lo siguen Julio Enciso, Edgar Bogado, y el preparador físico principal es Marcos Denis. Marcos Denis, que justamente se inició en Guaraní su carrera como preparador físico y en algún momento se lo había llevado Chiqui. Para entrar un poquito en detalles, es hermano de Carlos Denis, aquel lateral que jugara por Cerro Porteño, Atlético Colegiales, y es ahora el preparador físico principal. Y Nelson Riquelme es un preparador físico joven que está desde el año pasado en el club, en Guaraní, trabaja con la primera, estuvo con este técnico Bobaglio y también trabajaba en la reserva con el Tano Vargas, pero se unió ahora al equipo de Chiqui Arce, repito, Nelson Riquelme. Waldemar Sena, el preparador de arquero, y el videoanalista es José Torres, que él trabaja desde hace un tiempo con Chiqui Arce. Entonces, no siguen Francisco Núñez, el PF principal, Osvaldo Koener y el argentino Nicolás Ayelo, las bajas que tiene el plantel de cuerpo técnico de Francisco Chiqui Arce, que habló, se explayó el sábado en conferencia de prensa y está muy contento. Hoy fue su segundo día de trabajo al frente de la plantilla aborigen y prepara el equipo que viaja el sábado con destino a Pedro Juan Caballero. El domingo mire al 2 de mayo por el campeonato local, por unos compañeros oyentes. O sea, en resumidas cuentas, Gerardo, ¿Guaraní le puso el preparador físico o eligió Arce este preparador físico? Porque no, trabajó ya con él, dijiste. Sí, él lo trajo, sí. él lo trajo a Marcos Denis y ya estaba trabajando con él. Pasa que Marcos Denis se había iniciado en Guaraní, pero él se lo lleva y ahora vuelve a Guaraní, pero ya con Francisco Chiqui Arce como principal responsable de la preparación física. Y Nelson Riquelme, que está en el club del Stad desde el año pasado. O sea que un solo preparador físico y se le une Nelson Riquelme, que ya estaba trabajando en el club. Y lo de Francisco Núñez, lo que llamó la atención, porque hacíamos una consulta pertinente antes de que lo oficialicen como técnico a Chiqui Arce y nos decían, no, vienen completo. Pero después, el sábado nos encontramos con esa situación de que ya no son parte del equipo Osvaldo Koener, Nicolás Ayelo y Francisco Núñez. Uh-huh. Yo creo que debe ser por una cuestión de lo económico, porque hubo, incluso habla Chiqui en conferencia de prensa de que fue bien dura el tira y afloja que entre la dirigencia guaraní y Chiqui para que llegara a un acuerdo del tema económico.
y hubo por eso un recorte con respecto a su cuerpo técnico. Pero en el tema preparador físico, justo no le trae al uno. Sí, sí. Porque si es importante, clave, ese PF para él, podría Claro. haber prescindido de otro. Sí, exacto. Sí, pero es lo que mencionaba el propio Chiquiar, pero entre bambalinas siempre se comentan muchas cosas. Siempre se le objetó a Francisco Núñez, a su preparador físico, cuando estuvo en Cerro Porteño, cuando estuvo en Olimpia, por qué tantos lesionados, en fin, pero uno no puede dar una versión así bien acabada, por culpa del cuerpo técnico se lesiona, no. Es una cosa muy sensible, pero siempre se apuntó a eso. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya 8. Ni Olimpia ni Cerro pudieron conseguir esto que consiguió Guaraní, ¿verdad? Exacto. El cambio del número uno, cuerpo técnico y el PF principal. de los 3 preparadores físicos que tenía siempre, el número 1 es Núñez. Sí. Bueno, vamos hoy con los servicios, por favor. Aguántame, Edgar. Creo que ya estamos bien, ¿verdad, mi querido Edgar? Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, volvemos a reiterar porque la noticia se sigue actualizando principalmente en Tucumán, todo lo que ha pasado con la nueva audiencia, en donde lo nuevo ya lo había dicho Federico con respecto a que se mantiene el arresto domiciliario para los 3 jugadores de Vélez. Ahora lo último es que después de haber recibido el fallo de impugnación, los futbolistas volvieron al lugar de detención en la ex brigada de investigaciones. Tienen que terminar los trámites para que puedan acceder al arresto domiciliario por al menos 90 días, dice la información. Es decir, que van a continuar en la ex brigada hasta que consigan todos esos requisitos que habíamos leído en su momento, de el dinero que tienen que conseguir también, el tema de algún domicilio que puedan comprobar que pertenece a uno de estos jugadores, ¿verdad? Que estamos hablando, pero se mantiene el arresto domiciliario por 3 meses. A nivel internacional, lastimosamente no podemos jugar amistosos nosotros, por lo que pasó con Rusia, pero los otros equipos sudamericanos siguen jugando. En el caso de Bolivia, hoy juega contra Andorra, en esto que significa los partidos de testeo que tiene Bolivia también, y el otro es Uruguay, que va a enfrentar mañana, en este caso a Costa de Marfil. Entre los resultados registrados, ayer, por ejemplo, Ecuador perdió contra Italia 2-0, Brasil le ganó a Inglaterra, gol de Hendrick, Uruguay no pudo con País Vasco, terminó 1-1 el partido amistoso. También mañana la campeona argentina juega ante Costa Rica, sí. Y Alemania ganó su partido a Francia 2-0. Y Brasil con el gol de Hendrick le ganó a Inglaterra. A Inglaterra 1-0 en Wembley. 17 años tiene este muchacho. Ya le marcó a la selección de Inglaterra. Vélez abrió negociaciones para extender vínculo con Claudio Aquino. Vence su contrato en diciembre. Noticia destacada: Dani Alves salió en libertad tras el pago provisional de una fianza de más de 1 millón de euros. ¿Y saben qué se filtró ahora? Que el que habría pagado o le habría prestado este dinero es Memphis Depay, el jugador neerlandés, el jugador de el Barcelona en su momento. Ahora fue compañero con Dani Alves, ¿verdad? Sí. Memphis Depay. Y por otro lado, esto que, bueno, insisto, es muy fuerte, lo de Vinicius. Vinicius hoy en una emotiva y entre lágrimas conferencia de prensa dijo: lo lamento, solo quiero jugar al fútbol, hacer todo lo posible por mi club y mi familia, nunca ver seguir a los negros. Que no se sienta acompañado y que cada vez se va más triste a su casa. Solo quiero jugar al fútbol, hacer todo lo posible por mi club y mi familia, nunca ver sufrir a los negros. Vinicius, hoy en conferencia de prensa. La noticia del fútbol internacional fue presentada por
Pechugón, deliciosamente natural. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida del 25 de marzo al 7 de abril de 2024. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Tony Kroos al pase. Sí, retornó. La otra vez informaron que acá en la mesa que retornaba y el pase que da apenas arranca contra Francia, con todo Francia. Los mediocampistas comienzan el partido, presionan, los defensores no. Y ahí se abre el hueco para que aparezca la jugada que terminó. Medio de costado, un perfil la visión imposible. Que tiene cancha. Aparte Kroos amaga que va a ir para atrás. Y ahí ya inmediatamente se da vuelta y da el pase ahí en el hueco donde dejaron los defensores y los no se le puede hacer rejuvenecer a esta clase de jugadores, no sé, retrocederle un 15 años. Qué locura. ¿Qué pie tiene para...? Bueno, ¿qué servicio tenés? Vamos al destacado. Dale. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Agregar nomás también la frase que impacta, que Marca tiene como título principal: cada día tengo menos voluntad de jugar al fútbol, dijo Vinicius. Este muchacho está con problemas psicológicos. Yo creo que a partir de ahora van a ver qué hacer con él, ¿verdad? Lo que pasa es que es tan cruel el tema que van a tratar de a partir de ahora todo se potencia contra él, ¿verdad? O sea, viste como la gente. Sí, claro. Saben que es el punto débil, van a querer... porque como dice Fabio, él también tiene sus reacciones, ¿verdad? Pero demasiado provocadores. No justifica, claro. No, la otra lo de Barcelona cuando... Él busca también pleito. Cuando le estaba goleando a Barcelona le hizo con los dedos ahí. No, por eso. Yo lo tengo en el público. Pero claro, eso te da a un provocador para meterle el dedo en la llaga más todavía, ¿verdad? Por eso la gente actúa así y contrarle cada que sale visitante y se muy manchado, lo mira a veces también, o lo miraba al principio. Claro, Al principio sufría Madrid eso, en Real, cuando recién fue transferido. El tema es que cuando se produce, porque quieras o no, hay temas que son más tabúes que otros, o temas que son más atacados por la vigencia. Acá mismo, cuando ocurre con el tema de los equipos brasileños, con el racismo, pero lo primero que después salta, no, pero cuando ellos son violentos, cuando van los visitantes allá, y siempre, o sea, es la misma lógica en lo que es el debate. No, pero él luego es provocado. No, pero estamos hablando de racismo, que es más grave, y dependiendo de qué sector vos estás, vas a decir, y sí, son cosas totalmente diferentes. O del otro lado, no, espera, cuando te conviene se utiliza esto, y es lo mismo que ocurrió con este caso del jugador Osvaldo. Él toca un tema muy grave, pero a la par después te dicen, no, vos sabés cómo era él en el vestuario como jugador. Entonces son temas más complejos porque no es la típica se es de un lado o del otro, del tipo que es. Recién acá citábamos lo de Tony Kroos, tipo que es intachable, y si él toca un tema que es bastante controvertido, no va a generar esto que se genera cuando no, pues él es un provocador. Es más, cuando Real Madrid va... Tony Kroos, por ejemplo, pasó, perdón que te interrumpa, Dani, pasó eso que vos estás diciendo, por ejemplo, con Luka Modric, en medio de los petrodólares, cuando estaban viajando los jugadores, él salió a decir, yo no me voy a ir por... Claro. Y como que sentó una postura, y fue una postura respetada y que valió como tema de debate, ¿verdad? Como... punto de inflexión para que se debata, porque digo, ¿cómo puede ser que se vaya un jugador tan joven dejar la Liga Española para ir a Arabia? Deja que vaya de 40 años. No todo dinero, y fueron él, Modric y Szczęsny, el arquero polaco, ¿verdad? Lo que dijeron, que también tuvieron la oferta y dijeron no. Mis paisanos son también, ¿sí? Creo que no hay, probablemente ahora Tottenham le haga un contrato casi vitalicio, pero... Claro, él fue el que dijo, muchachos, se está jugando demasiado. Pero, ¿sabes qué? Acá no tenemos una voz sindical. O sea, es un tipo que... Pero voy nomás a que cuando lo dice alguien de ese tipo, hasta con el ejemplo, demuestra... O sea, cuando a él se le aparta la selección, él no hizo ningún berrinche. Casi 3 años, llegó el pase a Wirtz, el 1-0 contra Francia. Pero con Vinicius se va a dar esto, porque está también en su ADN eso de provocar,
y se va a mezclar la cosa. O sea, de un lado van a decir, no, pero él luego es provocador. Del otro lado van a decir, vos estás utilizando eso para fomentar el racismo. No, no es eso. Y se entra en esta mezcla que terminó hoy con el tema de la conferencia. Él también, yo creo que debería ver su conducta. Porque vos sabés que yo miro cada partido de visitantes, yo miro con especial atención. Me puedo mirar hace unos 20, 30 minutos. Y él, por ejemplo, yo ya vi a él mostrándole pasto al... tratando de caballo al rival que le hacía falta. Arrancó pedazo de pasto y le mostró así. Observarle un poco cuando todavía... Comer, porque eso, pues, en el idioma del fútbol, eso es un caballo, acá está el pasto. Y allí aguantaste todo, sí. Y ahí ya vinieron... A este Araujo, el de Barcelona, también lo tuvo... mal y el uruguayo entró, pero era el primero que entró, ¿verdad? Hubo una jugada donde él define taco casi de gol, ahí es como que dice qué bueno soy. No, eso está. O sea, es provocador lo que no asiente que vos tengas un acto de racismo. Pero que su rasgo donde hay masa, donde hay 40.000 personas, hay 2.000 que le van a... No, claro, pero... Porque es Vinicius, es raro, porque vos, si vos sos provocador, porque sabes aguantarte. Claro, tenés que aguantarte. Bueno, soy provocador, pero me dicen esto... Y llorar. Ese fue el tema. Bueno, dos cosas más. El fin de semana se confirmó el tercer rival de Paraguay en la Copa América, va a ser Costa Rica. Muy buen equipo también. Debutamos. El grupo de la muerte nos tocó Brasil, Colombia. Debutamos contra Colombia, después jugamos contra Brasil y el tercer partido contra Costa Rica. El otro grupo fuerte de la Copa América es Argentina, Chile, Perú. Y entró ahí Canadá. Sí, Canadá. Que entró ahí, y así Canadá entraba a nuestro grupo. No. Y la selección sub-23 le ganó 2-0 a República Dominicana. Goles de los Fernando Cardoso de Olimpia y Fernando Román de Guaraní. Vuelven a jugar mañana en Cancha Libertad 19:30 horas en la parte previa de los Juegos Olímpicos para la selección sub-23. Cerramos lo destacado. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más.
Avenida Brasil, con salida hacia la zona de Mariscal López. Estamos hablando entre Fulgencio R. Moreno, la calle Brasil, se extiende hasta Mariscal López, un tráfico importante de vehículos con salida del centro de Asunción en este caso. La terminal de ómnibus no aparece entre los lugares de congestionamiento en estos momentos en el tráfico, por ahora al menos es lo que podemos señalar en estos momentos. Y no te olvides, recargar tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Expre, llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios sin igual.